Amigos, bienvenidos al Gran Premio de Bélgica de 1998 en este repaso de carreras históricas que hacemos por los canales de Fox Sports. En esta temporada nos toca una carrera que ha quedado absolutamente en el recuerdo por muchos hechos. Estamos junto con Pablo Viñone para llevarles en un mojado circuito en Spa-Francorchamps cuando la medida era cercana a los 7 kilómetros de este Spa-Francorchamps que todavía perdura en la actual Fórmula 1. Pablo, bienvenido. Gracias, Fernando. Una de las grandes carreras de la historia de Bélgica, ¿no? del historial en el campeonato del mundo. Un año 1998 planteado en términos de una disputa exclusiva prácticamente entre McLaren y Ferrari, que hasta aquí se habían repartido todas las victorias. Esta era la 13ª carrera del campeonato. McLaren había ganado 7 y Ferrari había ganado 5. La lluvia, el agua había cambiado completamente el panorama de lo que se había vivido en los días anteriores. Y al límite totalmente veíamos al safety car y los autos de Fórmula 1, como vemos en la grilla de partida, con los dos McLaren dominadores adelante, pero cuidado que también había algún que otro. Ahí está la grilla de partida, multitudinaria como siempre. Había 16 carreras en esa temporada, esta era la número 13. En las 12 anteriores había ganado este hombre 6 carreras Mika Häkkinen, 5 Michael Schumacher y una en San Marino había ganado David Coulthard con el otro McLaren, el compañero justamente de Mika Häkkinen. Y este era un día muy especial. Ahí está la grilla de partida. Häkkinen y Coulthard largaban con los McLaren motorizados por Mercedes en la primera fila, y en la segunda iban a largar, lo van a ver ustedes ahora en la continuidad, Damon Hill y Michael Schumacher. Hill con el Jordan Honda y Schumacher, a quien le habían quitado su mejor tiempo por pasar con banderas amarillas, pero igual estaba en la cuarta posición, no perdió nada. Y estaba muy contento Damon Hill por haber clasificado delante de Schumacher, pero los McLaren estaban en otra liga, Fernando. Habían clasificado, los únicos en haber clasificado en el orden del minuto 48, Hill en el minuto 49, y Schumacher inauguraba un lapso de 6 autos que habían girado en minuto 50. Claro, las condiciones habían variado notablemente y había dudas sobre qué podía pasar con la carrera, si iba a continuar con el piso mojado o si la eventualidad de que se secara el asfalto pudiera variar las estrategias. Por ejemplo, Damon Hill no estaba seguro si largar con gomas para piso mojado o poner intermedias. Los proveedores de neumáticos eran 2 en esa temporada, Goodyear y Bridgestone, que se repartían a los equipos. 11 equipos, 22 pilotos y nombres que han quedado en el recuerdo de la Fórmula 1, como Jacques Villeneuve, Frentzen, el propio Michael Schumacher, Irvine, Fisichella, Burs, Coulthard, Mika Häkkinen, Damon Hill, Ralf Schumacher, Panizzi, Trulli, que estaban en el equipo de Alain Prost, Alesi, Herbert en Sauber, Diniz y Mika Salo en el equipo Arrows, Barrichello y Jos Verstappen en el equipo de Stewart, Ricardo Rossetti, Takagi, Tora Takagi en Tyrrell y Shinji Nakano y el argentino Esteban Tuero en el equipo Minardi. Era el equipo más débil de la categoría cuando Tyrrell también se venía cayendo y estaba prácticamente en sus últimos momentos, Pablo. Eran las últimas carreras porque a partir de 1999 pasaría a transformarse en la escudería Bar, comprada por la British American Tobacco, con Craig Pollock como team manager y Jacques Villeneuve como piloto número 1. En el campeonato mundial, Mika Häkkinen llegaba con 7 puntos de ventaja sobre Michael Schumacher. Häkkinen había liderado todo el campeonato hasta ese momento. El primer año de la gran competencia directa entre McLaren y Ferrari, el tercer año de Michael Schumacher con la casa italiana. Y como veíamos de este Gran Premio de Bélgica de 1998, queda solo un minutito nada más. Vemos la imagen de Jan Todt que viene corriendo desde la zona donde estaba el auto de Michael Schumacher, todo listo para el comienzo de una de las carreras bueno, históricas por muchas razones, pero esta va a ser histórica verdaderamente por lo que va a suceder en este arranque, en la primera vez que van a arrancar todos los autos. Ahí lo vemos, Häkkinen, Coulthard, Schumacher, Hill. Muy buen desempeño del campeón del mundo de 1996 con el Jordan con motor Honda, bueno, Mugen Honda para ser más exactos, y todo el pelotón detrás. Muy mojado el asfalto en algunos sitios, había que tener mucho cuidado en el momento de aplicar la potencia porque podía haber alguna sorpresa. Asomaba ahí Esteban Tuero, como veíamos, con el Minardi número 23. Esto es lo que se veía cuando se salía de Eau Rouge. Prácticamente nada, mucha preocupación por parte de los pilotos para
poder solventar lo que podía pasar en esa primera vuelta en caso de que hubiese algún percance adelante. Un saludo de Víctor Seara. Estamos en el Gran Premio de Bélgica de 1998. Estas son carreras de leyenda en Canal F1 Latinoamérica. No se lo pierdan. Viene la largada de Bélgica 98. Y ahí están todos los autos en la zona del Scoms. Van a bajar a Rivage y luego a Puon. Una y otra curva, cada una más linda que la otra. Desafiantes, las laderas que no tienen asientos, solo los que se llevan los aficionados, como vemos en ese sector, bastante empinado, bastante vertical y hasta peligroso, diría yo, en esa zona natural, en el fantástico bosque de las Ardenas, en Bélgica, la zona lindante a la frontera alemana y a la frontera también holandesa. En aquel sector estaba corriendo, bueno, representantes alemanes en esta época, muchísimos, evidentemente todos liderados por el gran Michael Schumacher, que por este entonces contaba solamente con 2 campeonatos del mundo, los 2 que había logrado con el equipo Benetton, y la representación holandesa por parte de Jos Verstappen, que era el compañero de Barrichello y que, por cierto, es, para quien no lo recuerde, el padre del actual Max Verstappen. Eddie Ryan, el hombre que secundó, y está bien decirlo de esta manera, a Michael Schumacher en el equipo Ferrari durante los años 96, 97, 98 y 99. Y todos los autos que ya se encolumnan hacia la zona de la parada del autobús, la bus stop, en su configuración original, como vemos, una curva de izquierda a derecha y luego derecha a izquierda, la curva de salida bastante más rápida, con un ángulo que así lo permitía, pero esta curva, la que era del ingreso a la parada del autobús, muy complicada, porque se venía muy rápido, acelerando de la zona de Blanchimont, y se llegaba ahí a muchísima velocidad. Había que tener mucho cuidado en el momento de aplicar los frenos, pero sobre todo mucho más en un día como hoy. Ahí vemos a Esteban Tuero, ahí está el piloto argentino, lo vemos en primer plano en esta imagen, cerrando el pelotón. Ahí lo veíamos a Esteban. Esta es la mirada concentrada de Mika Häkkinen, el líder del mundial, el hombre que había estado llamado a liderar el equipo McLaren, y hasta este año 98 con ese diseño de Adrian Newey. Antes, el único año de Esteban Tuero en la Fórmula 1. Bueno, gomas intermedias de lluvia ahí en ese momento. La pista estaba mojada, se había dilatado, se había retrasado también la largada por este tema de la lluvia. El safety car con el director de la prueba habían salido a investigar. Roland Brunserat, el belga, era en aquellos momentos el director. Cumplía la función de Charlie Whiting en la actualidad. Y ahí viene la partida. Los 2 McLaren adelante, Mika Häkkinen, David Coulthard, algunos autos que patinan, una condición muy difícil. La curva, la Source, la primera curva está muy cerquita allí, es esta horquita cerrada a la derecha que van a ver ustedes ahora, y era bastante normal, por lo menos hasta esa primera curva, lo que se veía. Fíjense cómo aceleraban, y ahí empezaba la hecatombe, la catástrofe prácticamente, que iba a involucrar a 13 autos con David Coulthard que se cruzaba. Y miren ustedes, una imagen dantesca, pocas veces vista en un circuito de Fórmula 1. Efectivamente, se cruzaba David Coulthard a la salida de la horquilla y venía el efecto rebote multiplicado por la lluvia que impedía ver a los que venían detrás. ¿Qué estaba sucediendo todo adelante? 13 autos, como bien decís, Fernando, habían quedado involucrados, y esto obligaba a la bandera roja la suspensión de la largada. Y ya se había visto de arranque la habilidad de Michael Schumacher en la lluvia, ¿no? Porque del cuarto lugar saltó al segundo, atrás de Mika Häkkinen. Y bueno, después vino este desastre provocado por el escocés David Coulthard, que verdaderamente es increíble. Afortunadamente ningún piloto salió lastimado. Rubens Barrichello, que ahí nos explica lo que pasó hablando con uno de los auxiliares, y muchos pilotos que van corriendo para los boxes, inclusive el propio Coulthard. Efectivamente, Rubens Barrichello fue el único relativamente lastimado en esa situación. Salió con un golpe en el codo y no pudo tomar la largada definitiva. Como decías bien, 13 autos involucrados, Coulthard con el McLaren, Irvine con la Ferrari, los 2 Pros de Trulli Panis, los 2 Arrows de Dini Cizalo, los 2 Tyrrell de Takagi Rosset,
Barrichello con el Stewart, Herbert con el Sauber, Burns con el Benetton y Nakano con el Minardi. Caminando un poco con dificultad, se lo ve allá, Eddie Irvine. yéndose a Eddie Irvine, ¿no? Así como con un dolor en la pierna derecha, pero de cualquier manera no hubo condiciones o nada grave que lamentar. Fueron estos golpes, contusiones. Y ahí se iba también Rubens Barrichello caminando para el pit. Algunos iban a buscar el auto de reserva que en aquella época existía, se pedía, se llevaba a las carreras de Fórmula 1. Todos los equipos tenían un auto de reserva, pero en el caso de los equipos que habían perdido a sus dos autos en esta colisión, solo uno podía tomar parte de la largada definitiva. En el caso de Prost, quien largó fue Trulli. En el caso de Arrows, el muleto se usó para Diniz. Y en el caso de Tyrrell lo usó Tora Takagi. Recién vieron cómo había quedado el auto de Coulthard. Ahora ahí está la maniobra de nuevo. Miren, se cruza Coulthard, rebota hacia el medio de la pista y en el spray, en el que no se ve absolutamente nada, se arma este caos increíble. Es la carambola más grande de la historia. 13 autos. Había habido carambolas de 11 y 12 autos, pero 13 nunca. Sí, recordamos Gran Bretaña del 73, por ejemplo. Provocada por Jody Scheckter. Por Jody Scheckter, pero ahí se involucraron una menor cantidad de autos. Bueno, y acá toda la magnificencia del accidente está también ampliada por las condiciones dramáticas, ¿no?, de la pista. Bueno, ahí está la procesión de pilotos. Vienen Trulli y Panis caminando por la izquierda. Eddie Irvine, que venía Shinji Nakano. Shinji Nakano, el compañero de Esteban Tuero. Allá viene también Eddie Irvine, el hombre de Ferrari, que ahora ya camina mejor. Parece haber elongado. Y miren la condición. Pablo, los autos habían quedado literalmente destrozados. Este es el auto de Mika Salo, que había tenido un accidente el día anterior, un accidente fuertísimo. El muleto es el que se sube, el que puede correr. Bien preparado solamente uno, cada uno de los equipos. Y evidentemente en el caso de Irvine no iba a haber ningún inconveniente para él, porque a pesar de estar preparado para Michael Schumacher, la imagen de Jos Verstappen, que salió. Los mecánicos habían reparado el auto, lo habían dejado en condiciones de largada, pero Salo, con este segundo accidente en 2 días, no tomó parte de la largada definitiva. Y acá están los dos pilotos del equipo Prost. Trulli. Año 98, año difícil para Prost. Ahí viene Johnny Herbert a la izquierda de la imagen. Johnny Herbert, que aspiraba a tomar parte del segundo arranque. Y los dos brasileños, Barrichello y Ricardo Rosset, que caminaban rumbo a la pista. Le preguntan a Eddie Irvine en qué condiciones está para poder volver a alargar este gran premio. Con toda seguridad lo iba a hacer. Miren el estado en que quedó la Ferrari de Eddie Irvine, impresionante, aunque más o menos todos los autos que se vieron involucrados sufrieron muy graves daños. Rubén Barrichello, que parece que tiene ganas de, en algún momento parece que tiene ganas de seguir, algún pequeño problema en ese brazo izquierdo. Jean Todt hablando ya con Eddie Irvine. Reporteros que ahí vemos de la RTL hablando con o intentando hablar con Eddie Irvine. Vamos a ver la repetición de lo que pasó en Bélgica 98 en este arranque increíble. Fíjense qué bien lo había hecho Eddie Irvine, superando a Damon Hill. Claramente se quedó parado el piloto inglés. Mika Häkkinen impecable. David Coulthard por adentro. Muy bien Jacques Villeneuve, que se metía ahí segundo. Casi se tocaban entre Irvine y Coulthard. Schumacher expectante, no pudo hacer más. La verdad es que perdí alguna posición, pero bueno. Y a partir de ahí, todos los que iban adelante, lo pudieron pasar. Después del auto de David Coulthard, fueron los que se salvaron. Ahí venía Fisichella, ahí se salvaba Damon Hill. El frenazo, vemos por allá detrás, con el auto prácticamente intacto de Ralf Schumacher. Fue uno de los que tuvo algo de fortuna. Y también, no solamente fortuna, sino también tuvo bastante buen hacer en ese momento. Frenó en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Lo demás era suerte, porque ahí te podían embocar por cualquier... El que había clasificado delante conservó el derecho de largar, o sea, del uso del automuleto. Bueno, de los 22 autos que largaron, 13 se involucraron en esa maniobra. Finalmente,
pudieron tomar parte de la segunda largada 15 autos, es decir, hubo 7 que no pudieron, por esto que les explicaba Pablo recién, ¿no? Porque algunos equipos con un solo muleto, claro, tenían los 2 autos involucrados, entonces tuvieron que elegir qué piloto podía largar. Allí con el número 8, Mika Häkkinen, el hombre que por estar adelante no había tenido ningún problema, tampoco lo había tenido Michael Schumacher, y Eddie Irvine iba por el muleto del equipo Ferrari, con lo que iba a poder tomar parte en la segunda largada. Se iba a demorar muchísimo esto, más de 50 minutos, 55 minutos todo parado, mientras limpiaban la pista que había quedado llena de escombros, como ustedes lo veían. Sí, había también que retirar a los autos que estaban apiñados ahí, rotos en la mayoría de los casos, y eso le daba tiempo a los equipos para preparar los muletos. Como ven en los neumáticos, así como Schumacher tenía las de lluvia intermedia, algunos tenían las de lluvia intensa, que ya existían también en aquella época, sin marcar con los colores en las partes laterales, pero fíjense los dibujos de las gomas. Lluvia intensa en estos autos que habían quedado allí. Sí, Se quedaba Panis fuera, no iba a seguir. Veíamos a Alex Burs también preparado. No iba a retornar tampoco Mika Salo. No iba a retornar tampoco Ricardo Rosset. Y después también se sabría que Rubens Barrichello, a causa de ese golpe, no iba a volver a tomar parte de la nueva largada de este Gran Premio de Bélgica de 1998. La carrera va a estar detenida todavía un rato. Volvemos dentro de un ratito, no se lo pierdan. Estamos en Carreras de Leyenda. La imagen de Ron Dennis hablando con David Coulthard, con Joe Ramírez por ahí detrás. Carreras de Leyenda, Bélgica 98. Queda mucho, va a empezar la carrera después en su segunda largada. preparaban para la largada de los boxes quienes tenían la fortuna de poder utilizar los muletos. Uno de los coches Sauber, que estaba siendo retirado del lugar, lo veíamos antes a Mika Häkkinen. Era la 9ª pole position del piloto finlandés en el año. De esas 8 poles anteriores había conquistado 6 victorias. Era el hombre a batir definitivamente en la Fórmula 1 del 98 con esos McLaren que eran el primer producto para la casa de Woking que había pergeniado Adrian Newey. Eran épocas todavía de gloria para el equipo McLaren. Ese año 98 también lo sería el año siguiente, 1999. Después empezaría a decrecer y después iba a remontar cuando llegaban al equipo Fernando Alonso y Lewis Hamilton, con un campeonato también para Lewis Hamilton, pero eso es historia para el futuro. Así quedaban los autos. Ese es el Prost. Para Prost, ya les dijimos, corrían Panis y Trulli. Y recién que mostraban el Sauber. Sauber tenía 2 pilotos de muchísima experiencia ese año en la Fórmula 1, que eran Jean Alesi y Johnny Herbert. 2 pilotos que sabían, obviamente, lo que hacían, aunque en estas condiciones, en un accidente así, con la lluvia, con el spray, era imposible evitar a los autos en una pista que no es muy ancha en ese sector. Y encima, después de las Urs, Pablo, es donde se comienza a acelerar para ir hacia Eau Rouge. Exactamente, bueno, y otro tema de Spa muy, muy interesante es que a causa de las condiciones del lugar en donde está enclavado el circuito, con mucho bosque, el spray tarda más en disolverse, en desaparecer, que en el resto de los circuitos normales, y esto complica mucho más el trabajo de los pilotos. Era la carrera número 14 que se hacía en esta versión corta de Spa. Desde que había arrancado el campeonato mundial en 1950, se había corrido en 18 oportunidades en el circuito largo de más de 14 kilómetros. Y este era el Gran Premio número 44 de Bélgica en el historial del Campeonato del Mundo. Bueno, esa es la Ferrari de Eddie Irvine, que ya les dijimos fue por el muleto. Schumacher no había tenido problemas, había largado muy bien Michael Schumacher en la lluvia. Era un serio candidato también para ganar esta carrera. Mika Häkkinen mantenía la pole, iba a volver a largar en la pole. Y ahí se estaba listando también David Coulthard para hacer de cuenta que no pasó nada, a pesar de todo lo que ocurrió. La partida iba a ser con la prueba de clasificación original con los autos sobrevivientes. Exactamente, los pilotos que podían utilizar sus muletos en la segunda largada iban a acomodarse en la grilla definitivamente. Y otra vez los 2 McLaren partían desde la pole position. Vemos a Eddie Irvine yendo para la partida. Un Benetton, el Sauber de Johnny Herbert también, pasando por la zona que ya está dispuesta para recibir una nueva largada. Que ya viene, ya está todo listado. Los motores eran todos B10 en esa temporada y había motores Mecachrome para el equipo Williams que, bueno, había sufrido el retiro de Renault en la temporada anterior después de ser campeón del mundo con Jacques Villeneuve. Motores Ferrari, Playlife en los Benetton.
Y ahí está otra vez formada la grilla de partida de este Gran Premio de Bélgica de 1998. Muchos pilotos pudieron salir con el auto de reserva. No es el caso de Mika Häkkinen, al que vemos en la imagen, pero sí su compañero, que está ubicado al lado suyo en la grilla de partida, David Coulthard, el auténtico causante inicial de todo lo que pasó en ese primer intento de largada, en ese primer intento de arranque de este Gran Premio de Bélgica, en el que se produjo el accidente más fuerte, más numeroso. Hasta 14 autos involucrados en ese incidente inicial. La Ferrari de Schumacher, todo listo para que comience de verdad. Ahora sí, esperemos sin demasiados incidentes, o por lo menos con un incidente que no sea tan grande como el que se vivió en ese arranque del Gran Premio de Bélgica. Vemos a David Coulthard, parece que tiene todo controlado desde su auto muleto, auto de reserva. Michael Schumacher, que había tenido una primera largada no demasiado buena. Damon Hill tampoco había tenido una largada muy feliz después de haber comenzado tercero. Como vemos, ahí vuelve a estar ubicado y vuelve a tener la posibilidad. Todos los autos que van rumbo a la vuelta previa de esta 13ª del año. Ahí veíamos a todos, y uno por uno, a las dos Ferrari. Jacques Villeneuve, que había tenido un excelente arranque en la primera largada. Todos los autos que tienen aproximadamente una visibilidad similar, levemente mejor a la que tuvieron en la primera largada, porque la lluvia había dejado de caer, pero estaba muy mojado, no se secaba prácticamente. McLaren, los dos hombres de Ron Dennis, Damon Hill, muy competitivo todo el fin de semana. Jacques Villeneuve, que recordábamos antes, había tenido un fortísimo accidente en los días previos, el viernes precisamente, en la zona de Eau Rouge, y por ahí detrás tenía que venir también, bueno, no tenía que venir, no, porque no tomó parte, tendría que venir, mejor dicho, Mika Salo, que también había tenido un fortísimo golpe en las pruebas libres del sábado por la mañana. Los dos pasaron por el médico, pero no tuvieron lesiones de importancia, solo algunos golpes, y le permitieron seguir la actividad a Villeneuve el viernes. Y bueno, Villeneuve el viernes no pudo, directamente pudo retornar a la actividad del sábado porque el chasis se rompió. Tuvieron que llevar vía aérea un chasis especialmente para Villeneuve desde Inglaterra, el equipo Bar Mecachrome, el equipo Williams Mecachrome, ya lo estaba adelantando. Bar Supertech vino un añito después, nada más, para la historia de la vida deportiva de Jacques Villeneuve. Era el vigente campeón, decía el número 1, aunque en esos años 98 y 99 los Williams lucieron un inusual, inédito color rojo, como vemos en la imagen. Villeneuve, Fisichella, Ralf Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, Jean Alesi, Alex Burs, y todo listo para que comience de verdad esta vez la 13ª del año 98. Solo 7 puntitos, recordemos, separaban al líder Mika Häkkinen de Michael Schumacher. 77 puntos contra 70. 48 tenía David Coulthard. La verdad es que el campeonato estaba al rojo vivo. Se acercaba levemente, poco a poco, el final, e iban a quedar 3 carreras después de esta. Eran 16, así que había que tener mucho cuidado de no sumar. Era una carrera muy importante, sobre todo para descontar puntos para Michael Schumacher. Todo listo para Mercedes, Mugen Honda, Peugeot, Petronas, cuando se viene la largada. Y también había Ford Cosworth. Ahí está Damon Hill.
Los McLaren, como les decíamos en la primera fila, Damon Hill en el tercer lugar, Schumacher en el cuarto. Viene la luz que se apaga, la partida, se queda patinando David Coulthard. Va Mika Häkkinen por la punta, pero Damon Hill, que lo empareja y con el auto amarillo de Jordan se coloca primero. Schumacher por afuera haciendo una gran largada también. Ahí casi al roce y hace un trompo Mika Häkkinen, se pega con uno de los Sauber y otra vez un accidente, pero ahora de manera anterior en la pista. Ahí ni bien salen de la Surs y así quedó el auto del poleman, Mika Häkkinen, y del puntero del campeonato. Sí, el toque entre Schumacher y Mika Häkkinen, el finlandés que era fuera de combate, sobre todo cuando Johnny Herbert, que venía con el Sauber, lo impacta y le rompe la suspensión delantera izquierda. Y miren cómo vienen las Ferrari de Michael Schumacher y Eddie Rhein. Eddie Rhein, que quería sobrepasarlo. Michael Schumacher se ponía muy cerquita del piloto alemán. Schumacher mantiene la posición en el segundo lugar. Damon Hill está primero. Schumacher segundo. Eddie Rhein en el tercero, presionándolo a su compañero de equipo. Un Eddie Rhein que corre de manera irrespetuosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una figura cuando Mika Häkkinen ya vuelve caminando y David Coulthard se va fuera allí, tocado con otro auto, y no es la jornada para el equipo McLaren, que largaba adelante. David Coulthard con el segundo accidente en 2 partidas. Sí, parece el otro auto involucrado, parecía un Benetton, y las dos Ferrari ahora están persiguiendo a Damon Hill. El piloto británico campeón del 96 no lideraba un gran premio desde Hungría del 97. Bueno, efectivamente ahí estaba enroscado con uno de los Benetton, David Coulthard, y ya se quedaban los dos McLaren afuera en esta parte inicial del relanzamiento o de la nueva partida del Gran Premio de Bélgica en el año 1998. Miren cómo viene Schumacher ya presionándolo a Damon Hill cuando sale el auto de seguridad, safety car en la pista por los incidentes. El auto de Mika Häkkinen había quedado en el medio de la pista, allí doblando a la derecha en la Surs. Mika, que vuelve caminando, Pablo, a los boxes, y otra vez la carrera con interrupción, pero con safety car por lo menos en marcha la carrera, si bien en estas condiciones de seguridad. Claro, era la segunda largada consecutiva con incidentes, y había mucho debate en ese momento sobre si la lógica no hubiera sido largar la carrera detrás del safety car, teniendo en cuenta que un año antes se había producido una misma situación y la carrera efectivamente se había largado de manera neutralizada. Miren, esto pasaba, se apagaban las luces, esta es la segunda largada. Acá adelante viene Mika Häkkinen, pero se abre Damon Hill enseguida con el auto Jordan amarillo. Lo empareja Häkkinen, que iba patinando allí rumbo a la primera curva. Schumacher por afuera, ahí se rozan apenas con Mika Häkkinen, que hace el trompo en esas condiciones. La pista está como enjabonada y ahí se choca contra Häkkinen también el Sauber que venía detrás. Y se lo lleva por delante. Acá lo vamos a ver en esta toma aérea. En un primer momento parece que Damon Hill no arranca tan bien, pero fíjense cómo se va a quedar paulatinamente Mika Häkkinen y cómo va a venir Damon Hill, que tampoco había tenido un arranque tan perfecto. Sin embargo, terminó quedándose con la primera posición ya en esa primera curva. En plena carrera vemos una grúa y acá está el enganchón entre David Coulthard y Alex Burs. Con más suerte para el escocés. Este es el auto del austríaco. El auto médico, el safety car es este, el que va delante de todo el pelotón. Zona de rivage. Van a ir hacia la zona de Puón o la doble gauche, la doble de izquierdas. Queda allá el final, una de las curvas más desafiantes del calendario entero de la Fórmula 1. Y Damon Hill, que se convierte en el líder de un gran premio en su primer año con el equipo Jordan. Un equipo que venía en alza, venía poco a poco recuperando terreno a los grandes. Sin embargo, todavía, a pesar de estar ahí luchando y haber tenido buenos momentos, nunca había podido lograr una victoria. Habían estado cerca, probablemente la ocasión en la que el equipo Jordan había estado más cerca de lograr una victoria fue en 1997 en el Gran Premio de Alemania, cuando estuvo
Un muy competitivo Giancarlo Fisichella peleando con Gerald Berger durante una buena parte de la carrera. El año anterior. Quedan los autos afuera, ya muchos problemas y los autos en el medio de la pista, por eso sale el safety car. Johnny Herbert no podía evitarlo. Fíjate cómo su compañero Jan Alesi quedó cuarto detrás de Hill y las dos Ferrari. Y atrás viene el campeón del mundo en vigencia, que era Jacques Villeneuve en ese momento. Casi se pone de costado el safety car. Recién Damon Hill viene calentando. Primero Hill, segundo Schumacher, tercero Irvine, cuarto Alesi, quinto Jacques Villeneuve, sexto Frentzen, séptimo Ralf Schumacher. Con el otro Jordan, el compañero de Damon Hill. Se notan enseguida los autos por ese color amarillo intenso que tiene, así los hizo pintar Eddie Jordan. Se relanza la carrera de Damon Hill, está ganando el hombre que había ganado el campeonato mundial en 1996, que había pasado por Arrows en el 97 y estaba en Jordan en 1998. El hombre al que no le quiso firmar un contrato como merecía un campeón, Frank Williams, y por eso se perdió ese piloto, ¿no? Efectivamente, se reeditaba de esta carrera la lucha intensa del 94 y del 95. Pero había que marcar esta situación. Damon Hill, entre la primera largada y la segunda, creía que las condiciones de pista iban a mejorar, se iban a secar. Y había partido con una puesta a punto para piso intermedio, digamos, piso seco. Hill tenía las gomas intermedias y Schumacher estaba usando gomas full wet. Ese es Jacques Villeneuve con el Williams Mecachrome, el campeón del mundo del año anterior, de 1997. Williams había tenido que reemplazar los motores Renault por estos Mecachrome. Sí, eran un motor de emergencia en realidad. Exactamente, ¿no? En definitiva era el mismo Renault, solo que no tenían la asistencia oficial y por lo tanto no tenían mejora, no tenían evoluciones y se habían quedado a nivel de potencia, ¿no? Veían recién en la recta principal cómo los tifosi festejaban las posiciones de Michael Schumacher y Eddie Irvine con esas dos Ferraris que están en la persecución de Damon Hill. En teoría, por la potencia de los autos, Schumacher estaba en condiciones ahí de ganar la carrera yéndolo a buscar a Damon Hill, pero Damon Hill es un gran campeón también. Si bien ganó un solo título, pero era un piloto muy, pero muy veloz y estaba en un gran momento en esos años de Fórmula 1. A partir de 1993, cuando obtuvo sus primeras victorias, fueron 3 en esa temporada. Después que perdió en el Gran Premio de Alemania por una pinchadura, una rotura de una goma, lo ganó en Hungría y de ahí comenzó una buena parte en la trayectoria del hijo de Graham Hill. Sí, Jordan había tenido una primera parte de campeonato bastante poco llamativa. De hecho, Hill había conseguido apenas un séptimo y 2 octavos lugares en esa primera parte del campeonato, pero venía de salir cuarto en Alemania y en Hungría las 2 carreras anteriores. Bueno, ahí está en cámara lenta. En la primera curva, en la horquilla de la Source, muy cerrada a la derecha. Aquí vienen ya para la bajada en Eau Rouge. Después de esta primera curva en la Source, van a ir ahora sí a la bajada en Eau Rouge los punteros Hill, Michael Schumacher, Eddie Irvine, Jacques Villeneuve, Heinz-Harald Frentzen, Jan Alesi. Después de ellos venía Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella, Pedro Paulo Diniz. Y un poquito más atrás, Jos Verstappen, Tora Takagi, Shinji Nakano. Fíjense dónde estaba el hombre de Minardi, allí en el 12º lugar. Y en el fondo venía cerrando el pelotón el argentino Esteban Tuero, con el Minardi que, como veníamos contando antes, no había sido una gran temporada. Hasta acá había sido octavo en San Marino, 15º en España, 16º en Alemania y el resto de las carreras se había abandonado. No era una gran temporada para el piloto del barrio de Caballito. Vieron el récord en la gráfica, 2:09.190. Tiempo altísimo en estas condiciones y ahí está Eddie Jordan dirigiendo a su equipo. El equipo que todavía no había ganado nunca en la Fórmula 1, si bien había cumplido muy buenas actuaciones. Eddie Jordan tampoco volcaba en el equipo todo el dinero que recibía de los sponsors. ¿No? Claro. A veces prefería comprarse un gran barco antes que ponerle más cosas a sus autos, pero de cualquier manera tenía un auto liderando la carrera. Sí, pensá que llegó a la Fórmula 1 prácticamente con lo opuesto y se fue después de vender su equipo con una fortuna cercana a los $100 millones, ¿no? Ahí está Michael Schumacher, cuando todavía tenía el casco pintado con esos colores tradicionales de los arranques de Michael Schumacher. Sí, después iba a ser todo rojo más adelante. Los colores de la bandera de Alemania, ¿no? El rojo, el amarillo y un poquito de negro. En ese casco tiene un poquito más de grip la Ferrari, teniendo en cuenta que la puesta a punto es para piso mojado. Hill arriesgó la puesta para piso seco, imaginando que con el transcurrir de las vueltas se iba a secar el asfalto, pero hasta ahora no está dándose nada de eso y Schumacher está preparando un ataque.
También hay que decir que era un gran momento de la Fórmula 1, ¿no? Miren cómo viene piloteando Damon Hill. Schumacher, que no le pierde pisada a 1 segundo punto 1. Irvine a 2 segundos punto 9. Schumacher viene muy rápido también, pero se encuentra con un rival fortísimo como es Damon Hill, que con 4 vueltas le ganaba por esa diferencia que estaba mostrando la gráfica. Y el hermano de Michael Schumacher, que no era tan bueno como él, compañero de Damon Hill, Ralf Schumacher, estaba en el séptimo lugar, había perdido 13 segundos y medio hasta ese momento. Y los tifosi siguen festejando allí en esa larga recta después de Radillon rumbo a las heces de Le Combs. Schumacher, que no le pierde pisada a un Damon Hill que no comete errores en esas condiciones. Sí, para Schumacher el segundo puesto ya era negocio, teniendo en cuenta que Mika Häkkinen había quedado fuera de combate. Ese segundo puesto en aquel momento ofrecía la posibilidad de acercarse mucho en el campeonato, pero claro, una victoria a Schumacher lo ponía en la punta del torneo por primera vez en toda la temporada. Hicieron la bajada de Malmedy y ahora iban rumbo a Pujón, uno de los curbones a la izquierda muy veloces que tiene el circuito de Spa-Francorchamps. No reduce la diferencia a Michael Schumacher a pesar de esa gran conducción que tiene en la lluvia, por eso también hay que hacer notar el trabajo de Damon Hill, que recién bajó 3 segundos el récord de vuelta, de 2.09 a 2.06 y fracción. Sí, efectivamente, eso es lo que está demostrando, inclusive lo vemos, ¿no? Hay parte de huella que se va secando en el asfalto. Eso favorecía el accionar del piloto inglés. Y ahí lo veían a Jean Todt, director del equipo Ferrari, el hombre que había reorganizado la escudería y que buscaba su primer campeonato con la escudería de Maranello. Había llegado en 1993 Jean Todt y en el 96 llegó Michael Schumacher, Rory Byrne, Ross Brown. Completaban las patas de la gran mesa de Ferrari, que todavía no había logrado a esta altura un campeonato. Había estado muy cerquita de conseguirlo en el año 97. Recordamos esa definición polémica de Jerez de la Frontera, ¿no? Schumacher, que sigue atacando a Damon Hill, que se defiende y que mantiene la diferencia. 5 vueltas, amplió 2 décimas, inclusive Damon Hill, de 1.1 a 1.3. La ventaja sobre Michael Schumacher, y el que pierde mucho terreno en cada vuelta es Eddie Irvine, que ya está a 6 segundos, punto 3, perdió 2 segundos, más de 2 segundos en la última vuelta. Sí, lo que demuestra lo rápido que vienen girando Hill y Michael Schumacher en este momento de la carrera. La diferencia que medirla con Eddie Irvine, que tiene una Ferrari en teoría similar a la de Schumacher. Siempre supimos que no era exactamente igual, pero se va alejando, va perdiendo lentamente contacto con los líderes. Miren cómo se pone el auto y cómo lo controla Schumacher. Allí se le escapaba casi, pero lo manejó como si fuera un karting, ¿no? Con esa facilidad que tenía Michael Schumacher también para manejar cualquier auto de carrera. Este es Jacques Villeneuve. Atrás viene Alesi. Habían cambiado ya las posiciones. Heinz-Harald Frentzen también se venía para adelante. Y Frentzen, que había superado a Jacques Villeneuve y también a Jean Alesi, haciendo una buena carrera. Ahí está Jacques delante de Ralf Schumacher. Un Ralf Schumacher que se mantenía en el séptimo lugar, pero quería superarlo a Villeneuve. Un Jacques Villeneuve, Pablo, que nunca anduvo demasiado bien con el piso mojado. No, nunca se sintió demasiado cómodo. Y cuando uno mira en retrospectiva la carrera del piloto canadiense, encuentra que, bueno, tuvo sus mejores años cuando Williams era muy fuerte, cuando perdió el apoyo oficial de Renault. Ya en ese 98 como campeón no consiguió ganar una sola carrera, y después su decisión errónea, visto ahora en perspectiva, de haber ido a correr con Barr, bueno, terminó haciéndolo perderse, ¿no? en la historia de la Fórmula 1. Hasta este momento en el Gran Premio de Bélgica de 1998, primero Damon Hill, segundo Michael Schumacher, tercero Irvine. Cuando ataca Schumacher está más cerca, cuarto Frentzen, quinto Alesi, sexto Jacques Villeneuve, séptimo Ralf Schumacher, octavo Fisichella, noveno Diniz, décimo Jos Verstappen. Schumacher ahora sí está más cerca de Damon Hill. 6 vueltas, menos de 7 décimas la diferencia, le achicó 6 décimas de la vuelta anterior. Sí, redujo la ventaja, y fíjate cómo a Hill le cuesta meter el auto en esa horquilla de la Source. Evidentemente las condiciones de pista empeoran y a él le cuesta mantener el ritmo con ese auto que tiene, insisto, una puesta a punto distinta que la Ferrari que lo viene persiguiendo. Además hay que aguantar el ataque de Michael Schumacher, decidido, como viene atrás. Miren qué cerca está, entrando ya casi en la succión del auto de Damon Hill. Es la séptima vuelta de la carrera. Schumacher remuestra el auto por el sector derecho. Llegaron a las heces de Le Combs. Allí no había más espacio para superarlo. Ahora van a una corta recta en bajada hacia Malmedy.
curvoncito a la derecha que sigue en bajada para llevarlos después a Pujón, como les decíamos en la vuelta anterior. Aquí está Damon Hill, Michael Schumacher cada vez presionando más, baja el récord a 2:05.4. Michael Schumacher y bajó un segundo el récord anterior, volando Schumacher con la Ferrari. Quería la punta y quería ganar en el piso mojado. Sí, fíjate cómo ahí por tramos notamos que se hace una huella de piso seco. Sin embargo, Schumacher, que viene con esas cubiertas para piso absolutamente mojado, consigue aún así bajar el récord de vuelta. Está preparando el ataque, no puede demorar más de 1 o 2 vueltas. A esta altura, Esteban Tuero, el piloto argentino, estaba en el 15º lugar, en el último puesto detrás de David Coulthard, mientras sigue el ataque de Michael Schumacher, que a veces toma otro radio de curva, como ustedes lo vieron en la salida de la Surs, por ejemplo, en la vuelta anterior. Sigue lloviendo en el circuito, pero levemente, y ahí El tropo era de Villeneuve, que tenía problemas y conseguía mantenerse en el sentido de la carrera. No, como lo dijiste antes, Fernando, le costaba mucho a Jack tener un rendimiento acorde a las condiciones de pista. Cómo se movió el Jordan ahí en la entrada a la chicana, la última chicana del circuito. En el momento del frenaje se movió muchísimo el auto de Damon Hill. Aprovecha Schumacher para seguir acercándose. Ahí está la diferencia, 7 vueltas, ahí 7 décimas, más o menos la diferencia anterior, que era un poquitito menor, algunas milésimas menor. Esta es la gran diferencia, cómo dobla Schumacher y qué abierto y redondo lo hace Damon Hill en esa curva de la Sur. Es la que grafica más que nada la diferencia de grip que hay en el momento de la curva lenta, ¿no? Cuando tienen que traccionar, y Hill, que tiene menos carga aerodinámica en los alerones, le cuesta más doblar ceñido en ese momento. Siguen a la misma distancia que en la vuelta anterior. Damon Hill ganando la carrera, Michael Schumacher en el segundo lugar. Mucha carga, como ven, en los alerones, con la lluvia, sobre todo para que los autos tengan mucho apoyo, mucha sustentación allí sobre el piso. Lo que también se dice downforce, pero en definitiva eso es carga aerodinámica, lo que tienen en el ala trasera, que está bastante vertical, y sobre todo en estas condiciones, como se puede ver. Están en la zona de descenso. Damon Hill con el Jordan ganando la carrera, Michael Schumacher segundo, Eddie Irvine tercero, Frentzen en el cuarto lugar, Alesi quinto. Después venía el problema de Jacques Villeneuve. Y ahí está encima Michael Schumacher, que está lanzando el ataque desde hace un par de vueltas. Sí, efectivamente, si ve las trayectorias en la curva, Fernando utiliza menos asfalto, ¿no? Corta antes la curva, recorre menos camino para doblar, y ahí donde le está acortando la diferencia al piloto británico. Son dos hombres que ya habían tenido grandes batallas. Recuerden que definieron entre ellos en Adelaida el título de 1994, con toque incluido de Schumacher a Damon Hill. Schumacher fue campeón en ese año 94, fue campeón en el 95 y Damon Hill campeón en el 96. Y ahí van, tratando de definir esta carrera. Después de Schumacher a Irvine hay un campo, casi 7 segundos de segundo a tercero, pero la lucha está aquí por la punta. Ataca Schumacher, se pone casi a la par. El auto que se le quería escapar de la mano, Schumacher lo mantiene. Un maestro Schumacher en esas condiciones. Y en la frenada, después de Blanchimont, en la frenada de la parada de ómnibus, lo supera. Le pone el auto en la cuerda y le gana la primera posición a Damon Hill. Una maniobra de manual para conseguir la vanguardia de la carrera. Y fíjate cómo rápidamente le saca 7 décimas, ¿no? Lo que en menos de 500 metros consiguió sacarle 7 décimas. Miren cómo fue la maniobra. Cuando Hill quiso poner el auto contra la cuerda, ya estaba Schumacher, que se anticipó. Eso fue en la salida de Blanchimont. Después viene una pequeña curva a la derecha, y en la curva a la izquierda, que es la entrada a la parada de ómnibus, a esa chicana grande que tiene Spa-Francorchamps, ya tenía el auto puesto Michael Schumacher. Una maniobra impecable a lo Schumacher, a lo campeón. Aquí está Schumacher ahora tomando alguna distancia sobre Damon Hill. Venía con un ritmo superior Michael Schumacher, pero no lo podía superar hasta ese momento a Damon, cosa que ya logró. Sí, técnicamente la Ferrari era mejor coche que el Jordan. En las condiciones de pistas inclusive se agrandaba esa diferencia a partir de las distintas puestas a punto que habían elegido uno y otro piloto para las condiciones. Hill se defendió muy bien en esas primeras 7 vueltas. Sin embargo, la calidad del alemán terminó haciéndose imponer. Una maniobra de colección para guardar la que hizo en la salida de Blanchimont Michael Schumacher, que ya tenía estudiado dónde superarlo a Damon Hill. Ahí está la Ferrari que se va escapando en la punta. Schumacher primero, Hill segundo, Irvine tercero, Frentzen cuarto, Alesi quinto, Villeneuve que se mantiene en el sexto lugar, Ralf Schumacher, Fisichella, Pedro Paulo Diniz y Jos Verstappen completan los 10 primeros. Jean Todt lo mira allí
en el pit wall del equipo Ferrari. Después de Verstappen vienen Takagi, Nakano, Trulli, Coulthard y Esteban Tuero, los 15 autos que se mantenían en carrera. Fíjate cómo en menos de una vuelta Schumacher consigue sacar más de 3 segundos de diferencia. Había pasado con 7 décimas de ventaja en la vuelta anterior. Con la pista despejada consigue hacer una gran ventaja sobre el piloto inglés. Bueno, y este es Coulthard, que estaba anteúltimo, como decíamos, en el puesto 14. El 15º es el piloto argentino Esteban Tuero. Seguía lloviendo, los paraguas abiertos, la carrera muy difícil. Y ahí el que tenía problemas era el steward. Era Jos Verstappen. El único steward que había quedado en carrera. Recordemos que Barrichello no había tomado parte del relanzamiento con un golpe en el codo izquierdo. Bueno, ahí Jos lo saca de pista a un lugar relativamente seguro. Sí. Aunque no del todo, ¿no? Es curioso, porque era la 6ª carrera de Verstappen en el año. Fíjate el récord de vuelta, 2.03, bajó 2 segundos respecto del último referencial. Insisto, Verstappen había reemplazado a mitad de campeonato, después de la carrera de Francia, nada menos que a Jan Magnussen, que había hecho una primera parte del año bastante pobre para Stewart. Tanto el hijo de Jos como el hijo de Jan en este momento están en la Fórmula 1, Kevin Magnussen y Max Verstappen. Así es, dos bravos en la pista, sin ninguna duda. Más bravos que los padres. Sí, sí. Y ahí se va Eddie Irvine por afuera, le pegó de trompa a la Ferrari, perdió el ala, quedó abajo del auto, el ala, así no se puede manejar. Venía ese Williams ahí atrás que pasaba muy pero muy cerquita. Creo que era Heinz-Harald Frentzen, mientras Eddie Irvine trata de seguir para irse a los boxes. David Coulthard, que se mete allí en la calle de boxes también. Estaba ya en el 13º lugar, pero ahí está llegando al pit el piloto escocés, que ha tenido evidentemente un mal día en ese Gran Premio de Bélgica del año 98. Un día muy flojo, pensá que había largado de la 2ª posición y venía cerrando prácticamente el pelotón. Gomas de full wet, ¿no? Para piso bañado. Y continúa en carrera el escocés, si es que se puede uno imaginar que está en carrera, ¿no? Viene muy atrás. Es el único McLaren que queda en competencia. El equipo inglés estaba peleando por la lucha, el campeonato de constructores contra Ferrari, pero Coulthard estaba hasta ese momento fuera de los puntos. Tardó más de 8 segundos en el pit stop, pero con una operación complicada allí para cambiar esos neumáticos, mientras Schumacher viene para cerrar un nuevo giro. Este es el líder de la carrera. Su compañero ya se pegó recién, Eddie Irvine, perdió ese 3er lugar que tenía y se fue de la carrera. Ahora están Schumacher, Hill, Frentzen, Alesi, Villeneuve y Ralf Schumacher en los 6 primeros lugares. Irvine caía al 7º y después iba a caer más todavía después de esta maniobra. Complicado con el ala delantera que queda debajo del piso. Es casi imposible manejar el auto en esas condiciones. Lo tiene que llevar con muchísima precaución hacia la zona de los boxes. Ya había perdido el ala en el momento en que se despista a la salida de la curva. Evidentemente había formado parte de un incidente previo. Veíamos recién a Schumacher en la recta larga de Kemmel. Las condiciones de pista están un poco peores. Larga parada, cambiando la trompa, como lo ven en el auto de Eddie Irvine. Muchos mecánicos de Ferrari trabajando en el auto del irlandés, que ahí salía con mucho tiempo perdido, 17 segundos, .8, detenido, limpiándose la visera en unas condiciones verdaderamente complicadísimas para todos los pilotos en este Gran Premio de Bélgica, en Spa-Francorchamps en 1998. Una carrera histórica de la Fórmula 1. Está ganando Schumacher, seguido de Damon Hill, de Heinz-Harald Frentzen, Jan Alesi, Villeneuve, Ralf Schumacher, que trataba de mantenerse en el 6º lugar, pero ya estaba en la pelea con Giancarlo Fisichella. Es un Tyrrell, es Tora Takagi, que era el único auto de la escudería del legendario Ken Tyrrell que se mantenía en carrera. Recordemos que Ricardo Rosetta había estrellado su auto en la largada y no había podido tomar parte de ese segundo relanzamiento. Rosetta había hecho prácticamente un strike cuando llegó al lugar del accidente en la largada. Y ahí está, sí. Tora Takagi, cuyo nombre es Tora Nosuke. Que abandonaba en esta vuelta número 10.
el Gran Premio de Bélgica. La F300, como hablábamos antes, diseño de Rory Vine, que se había mostrado bastante confiable, aunque evidentemente en materia aerodinámica estaba un paso atrás del dominador, McLaren MP413. Después lo abreviaron, ¿no? Y lo llamaba Thor a todo el mundo. Era más fácil, claro. Viene Ralf Schumacher para boxes. La primera detención de los autos que están en el pelotón de la punta. Y fíjate que le calzan gomas para full wet, ¿no? Sí, full wet porque la pista está en condiciones muy difíciles y sigue lloviendo. 9 segundos la detención. Y ahí está Michael Schumacher, el líder del Gran Premio de Bélgica, en su salsa, en el agua, manejando como solía manejar Michael Schumacher en esas condiciones. Lo había presionado a Damon Hill, le hizo una maniobra antológica, lo desplazó de la punta y le sacó gran diferencia en pocas vueltas. Fíjense, allí lo mejor de Schumacher y lo mejor de Damon Hill. Hay casi 2 segundos de diferencia. En la última vuelta 2 segundos de diferencia, y entre la mejor vuelta de cada uno también esa ventaja. Schumacher se sentía muy cómodo en Spa normalmente y en el agua en general. Ahí pierde una posición Esteban Tuero. Y Jacques Villeneuve, que era el que lo superaba. Y ahí la clasificación: Schumacher, Hill, Frentzen, Alesi, Villeneuve, Fisichella, que ya estaba en el 6º lugar, sobre todo por la parada de Ralf Schumacher. Y después venía Ralf, Diniz, Irvine, que había caído al 9º puesto, Jarno Trulli, Shinji Nakano, David Coulthard. Y ahí estaba el puntero de la carrera. Gran diferencia le había sacado Michael Schumacher a Damon Hill. 10 segundos y medio después de haberlo sobrepasado. No muchas vueltas en ese año de la Fórmula 1. Luego había sido 15º en el Gran Premio de España, y a partir de ahí iban a venir 5 abandonos consecutivos para el piloto de Buenos Aires. Luego sería 16º en el Gran Premio de Alemania y se retiraba, abandonaba en el anterior Gran Premio a este de Bélgica, el Gran Premio de Hungría, ahí donde había ganado Michael Schumacher, donde David Coulthard había sido segundo y donde Mika Häkkinen había podido ser solamente 6º. Antes de esas 2 carreras, Mika Häkkinen había ganado las 2 anteriores, en Austria y en Alemania. Pero antes de esas 2 victorias de Häkkinen, había habido 3 victorias consecutivas de Michael Schumacher. Una en Canadá, otra en Francia y otra en Inglaterra. Antes de eso, otra vez, una seguidilla de otras 2 victorias de Mika Häkkinen. En España y en Mónaco había ganado el piloto finlandés. Parecía que iba a paso muy firme. David Coulthard había ganado en Imola, en la que había sido su única victoria en ese año 98. En Argentina había ganado brillantemente en lucha con Coulthard Michael Schumacher. Y en las 2 carreras inaugurales, en Australia y en Brasil, había ganado Mika Häkkinen. Conclusión: tras Pablo, pero a 2 segundos por vuelta prácticamente la diferencia llegaba a esa cifra increíble, ¿no? En este manejo fenomenal de Michael Schumacher. En 4 vueltas nada más, porque lo había superado en el giro 7 y en la vuelta 11 ya le llevaba 10 segundos de ventaja y casi medio minuto de diferencia sobre el tercero Heinz-Harald Frentzen, con un Williams que era la evolución del auto campeón del año anterior, pero como decíamos antes, un motor que ya no estaba para pelear ninguna cosa importante. Y ahí estaba Ralf Schumacher con el Jordan. Este es Heinz-Harald Frentzen, que venía en el 3er puesto. Schumacher, Hill, Frentzen, Alesi, Villeneuve, Fisichella, Ralf Schumacher, Diniz, Irvine y Trulli, los 10 primeros. Después Nakano, Coulthard y Tuero, los que quedaban sobreviviendo. 13 autos en este Gran Premio de Bélgica, que empezó con una gran carambola también de 13 autos. Sí, fíjate, Fernando, por lugares, por momentos se ve en el asfalto como una huella, como si el piso quisiera secarse. La lluvia no es suficientemente intensa como para bañar todo el circuito, pero nadie se anima a calzar gomas intermedias.
porque la situación seguía siendo muy complicada. Fíjate la diferencia de giro entre Schumacher en la punta y Frentzen, que viene tercero, ¿no? También excede Spray que levantaban los autos, que complicaba mucho la visibilidad, pero por lo menos era mejor que lo que era en el arranque, sobre todo después de la primera largada, ¿no? Toda esa hora que estuvo detenida la actividad para poder limpiar todos los destrozos que habían dejado esa primera colisión, también ayudó a que se disipara por lo menos un poquito, levemente, la cantidad de agua que había en la pista. Un día muy complicado, de esos que, bueno, esos en los que solamente los grandes talentos están capacitados para poder llevar un auto. los 2 segundos por vuelta. Claramente Schumacher es el hombre más rápido de la carrera y viene arrasando en la vanguardia. Y se amplió la diferencia en la mejor vuelta de cada uno. Ya hay 2 segundos y medio porque Schumacher siguió mejorando y Damon Hill no pudo hacerlo. Ahí pasaba Alessi por el sector donde había un auto despistado que no alcanzamos a divisar de quién se trataba, cuando el piloto francés vuelve a la parte vieja del circuito, el cierre de la vuelta en este moderno Spa-Francorchamps. Vean las condiciones de la pista, muy mojada, spray que casi no deja ver, faltan 30 vueltas, van 14 de carrera y uno se pregunta, en las condiciones de la Fórmula 1 moderna, ¿se habría podido correr de esta manera, Pablo? ¿Hubieran permitido correr de esta forma? Muy difícil, ¿no? Sí, el Virtual estaba ahí latente, a veces caía de forma tenue en algún sector del circuito, y en este momento parecía que volvía a caer otra vez, paulatinamente, y volvía a poner las cosas complicadísimas, por lo menos en función de lo que iba a ser el resto de la carrera. Todavía estábamos a unas vueltas de la mitad de la carrera y quedaba bastante todavía en juego. Heinz-Harald Frentzen, la imagen del alemán, cuarto hasta este momento, metiéndose como un cuchillo entre la niebla prácticamente que había en un sector de esa recta de Kemmel, cortándola a esa nube de spray en los que había sectores en este circuito de Spa, aquella jornada del 30 de agosto del 98, en los que había que tener evidentemente mucha fe para frenar y para encontrar el punto exacto. Fíjense la visibilidad tan complicada que había en algunos sectores, en otros no, pero en otros sitios sí, sobre todo el spray cuando se levanta, que era un fenómeno que pasaba por ejemplo también en el circuito de Hockenheim, no en Alemania, en toda la zona de la selva negra, zona boscosa con árboles muy altos. Si estos estaban demasiado cerca en algún sector, ese spray se quedaba sobre la zona de la pista, sobre la zona del asfalto, y hacía que la visibilidad se complicara mucho más en esos sectores más amplios, donde corría un poquito más el viento. La cosa se disipaba con muchísima más facilidad. Safety car hubiera entrado en acción mucho más a menudo de lo que estamos viendo. Bueno, fíjate que en aquel momento se debatía sobre si convenía alargar la carrera con safety car o no. Esto hoy no hubiera merecido ni más mínimo debate, no la más mínima discusión. Lo habrían hecho efectivamente en esas condiciones. Ahí lo veíamos que lo llevaban a Jos Verstappen de vuelta para los boxes, y a esta altura de la carrera había abandonado Esteban Tuero con un problema en la caja de cambios de su Minardi, sumando su 10º abandono de la temporada. El equipo Williams con Frentzen y Villeneuve en el tercer y quinto lugar. Y la diferencia de velocidad impresionante de Schumacher y Frentzen, ¿no? 261 kilómetros contra 238. Sí, más de 20 kilómetros por hora en la parte más rápida de la pista. En condiciones normales se podía llegar al final de esta recta a 310 kilómetros por hora, que era lo que se había medido en clasificación. Bueno, la pista mojada bajaba drásticamente esa velocidad final, pero en algunos casos la bajaba mucho más drásticamente, ¿no?
Frentzen estaba delante de Jacques Villeneuve, había perdido el tercer lugar con Jean Alesi. Una gran carrera de Alesi, otro piloto veterano que decíamos al comienzo, de los dos veteranos que tiene el equipo Sauber, y ya se vio ubicado en el tercer lugar. Es que en la lluvia Alesi manejaba realmente muy bien. Ten en cuenta que este era su primer año en Sauber, pero venía de cumplir buenas tareas en Ferrari. Su única victoria la había conseguido con el equipo italiano y también en Benetton. Ahí está Jacques Villeneuve, que estaba muy lejos, como lo veían en la gráfica recién, de la punta de Michael Schumacher. Un Schumacher que ahí va a los boxes, llegando para la parada. Michael Schumacher al box del equipo Ferrari como líder cómodo de este gran premio, cómodo en cuanto a tiempo, no en cuanto a manejo, porque en estas condiciones no se puede estar confortable. Evidentemente hay que reaccionar a cada milésima por cómo el auto se va desplazando. Ahí están los mecánicos trabajando con Schumacher, con el auto, cargando combustible. Cambiaron las gomas y vuelve a salir a la pista. Pit stop de 8 segundos, .3 en Ferrari. Y también viene Damon Hill para la detención. Fíjate, Schumacher está saliendo y Hill recién está entrando. Esta es la vuelta 16, es un tercio de la carrera, de manera que es fácil calcular que habrá por lo menos una detención más para el líder de la competencia. Fíjate ahí cómo le están tocando el alerón delantero para dar un poquito más de carga, ¿no? Para que pueda doblar mejor. Perdió 3 segundos en la parada, 8 y fracción contra 11 y fracción entre Schumacher y Damon Hill. Es que ese toque en el alerón delantero llevó más tiempo del indicado. Y aquí estaba Giancarlo Fisichella con el Benetton Playlife. A ver, la parada también está en Alesi y Frentzen. Momento de irse para los pits, para la mayoría de los pilotos. Ahí está Heinz-Harald Frentzen. Saliendo ya. 9 segundos, .1. Alesi 8 segundos. Una parada rápida en el equipo Sauber. Fisichella. Este es Frentzen, pero Fisichella está contando allí la detención. Ese es Giancarlo. Muy larga también la parada. Larguísima la parada también. 15 segundos, .2. Hubo muchas dudas en el final de esa parada en el auto de Giancarlo Fisichella. Hubo dudas en los mecánicos, ¿no? Y ahí perdió muchísimo tiempo. Y ahí está Schumacher otra vez, que sigue como líder de la carrera. No perdió la punta porque también había parado Damon Hill, al que le sacó gran ventaja. Sí, hay otro auto detenido, me parece que es Villeneuve. Sí, Villeneuve. Sí, Villeneuve tuvo que quedarse en la pista porque Frentzen entraba para el cambio de neumáticos y con las gomas ya desgastadas después de un tercio de carrera, perdió el control del auto. Bueno, ahí terminaba el campeón del mundo de ese momento, Jacques Villeneuve, contra las defensas en este dificilísimo Spa-Francorchamps. Miren ustedes, la bruma, no se ve casi nada. Por eso digo, eran momentos de gran valentía en la Fórmula 1 y algunos dirán de gran inconsciencia también, no por dejarlos correr en esas condiciones, pero la carrera se hacía. Sí, fíjate que recién mostraba la imagen, pasaba Schumacher y el steward de Verstappen todavía estaba detenido sobre la banquina. Hoy en condiciones normales no suceden cosas por el estilo. Automáticamente se neutraliza la carrera para retirar al auto detenido y que después se pueda seguir compitiendo. Bien, ahí se estaba bajando el piloto, lo ven allá Jacques Villeneuve, que sale, va detrás del guardrail. El auto queda ahí en condiciones muy, pero muy peligrosas y sobre todo con este piso. Schumacher seguía acelerando. Schumacher quería la victoria en este terreno que dominaba tan bien. El terreno, el piso mojado, la lluvia. Un Schumacher prácticamente imbatible. En esas condiciones la gente sigue disfrutando de esta Ferrari que estaba delante, allí con los paraguas abiertos como indicio de que sigue lloviendo. Un clima dificilísimo en ese sector de las Ardenas. No, pero Schumacher siempre se sintió en Spa muy a gusto. Recordemos, había debutado aquí en el año 91, había conseguido su primer triunfo precisamente aquí en Spa un año más tarde. Se recuerda también la carrera del año 95, ¿no? Cuando había largado 16º y terminó adelante. Y de esta manera también estaba transformando esta victoria en la punta del campeonato, porque los 10 puntos que le aseguraba el primer puesto lo llevaban a 80 en el campeonato, 3 puntos por delante de Häkkinen, que ya había abandonado. Bueno, ahí estaba saltando en los cordones Heinz-Harald Frentzen con el único Williams que quedaba en carrera, mientras Schumacher seguía adelante. Así estaban en el box del equipo Williams, mirando a Heinz-Harald, que era el único piloto sobreviviente en la carrera. Schumacher seguía estableciendo diferencias ya sin Villeneuve. Estaban primero Schumacher, segundo Hill, después Ralf Schumacher y Alesi peleaban. Frentzen, Irvine, Diniz, Fisichella, Trulli, Nakano,
Coulthard y Esteban Tuero en el 12º y último lugar de la carrera, mientras Schumacher seguía acelerando. Ahí está Jacques Villeneuve, que como dijimos, nunca le cayó demasiado bien el agua. No, ni el agua ni las condiciones. Fíjate, había llegado a esta carrera, a la 13ª del campeonato, con apenas 20 puntos. Prácticamente la cuarta parte de los puntos que había conseguido el líder del campeonato. Villeneuve era el campeón del mundo y sin embargo no podía defender su título como correspondía. Se mueve un poco el auto en la frenada de las Surs para Michael Schumacher. Viene Damon Hill, ubicado segundo pero lejos. Ahí está el hombre del Jordan Honda. Mugen Honda era la motorización que tenía Eddie Jordan en sus autos amarillos en aquella temporada 1998. Fíjense que Schumacher hace un rato largo que pasó ya cumpliendo la vuelta y ahí estaba Damon Hill a 24 segundos de la punta. Un Damon Hill que opuso resistencia hasta que pudo. Sí, muy poca y claramente se rindió ante la superioridad de Schumacher bajo el agua. Viene caminando también muy bien Ralf Schumacher, el segundo piloto del equipo Jordan, que a esa altura ya había decidido que iba a abandonar la escuadra y había cierto litigio entre el piloto alemán y la escudería del irlandés. Rumbo a Eau Rouge, Ralf Schumacher, que estaba en el tercer lugar. Segundo y tercero tenía Eddie Jordan a sus autos, con lo que era una muy buena cosecha de puntos para el equipo del irlandés. Eddie Jordan, que tenía que estar feliz, muy cerquita de la punta en cuanto a posición, no en cuanto a terreno. Ahí estaba Ralf tercero. Sí, Ralf había aprovechado esa detención varias vueltas antes que el resto de los rivales y había conseguido saltar a la tercera posición por delante de Frentzen, por delante de Alesi. La diferencia se acerca rápidamente al medio minuto entre el primero y el segundo de la carrera. Y la diferencia entre compañeros Hill y Ralf Schumacher también 22 segundos. Se había estirado muchísimo. Y entre Ralf y Jean Alesi 5 segundos y medio. Alesi con el Sauber estaba en inferioridad de condiciones. Casi 9 segundos le llevaba Alesi a Frentzen y 12 segundos Frentzen a Irvine, con lo que todos estaban muy separados. No quedaban muchos autos en la pista. Ya les dijimos 12 autos con Esteban Tuero. Mientras Ralf Schumacher, la cámara está con él. Aquí no había lucha directa en este momento de una carrera en la que estaban pasando muchísimas cosas. Y todavía faltaba más de la mitad a esta altura. Sí, acá la diferencia había que estudiarla claramente en los relojes, como vemos, fíjate. La última vuelta muy pareja entre Hill y su compañero Ralf Schumacher, pero la mejor vuelta era prácticamente 3 segundos más rápida, ¿no? Con piso muy húmedo había sido muy conservador el piloto alemán. Ahí está Ralf, justamente. Y ahí se queda Esteban Tuero. Este es el piloto argentino que tampoco podía llegar al final de la carrera con este Minardi, equipado con un motor Ford Cosworth. Esteban Tuero abandonando. Se baja este chico que era muy joven en ese momento. Uno de los más jóvenes en correr en la Fórmula 1 a aquella altura. En su única temporada en la categoría. Estaba terminando esa carrera, su 10º abandono de la temporada. Minardi estaba equipado con la versión más débil del motor Ford Cosworth, que tenía distribución mediante cadena elástica. Los motores oficiales ya tenían distribución por engranajes, eran un poquito más potentes. Para Minardi era todo en parche, ¿no? Y tratar de seguir hasta la carrera siguiente. Minardi, una escudería que estuvo muchos años en la Fórmula 1 y años remando contra la corriente, con poco presupuesto, pero dignamente. Además, muchos pilotos buenos, muy buenos, que quedan en la historia de la categoría, debutaron justamente en Minardi, entre ellos Fernando Alonso, poco más adelante de esto que estamos viendo. Por supuesto, Mark Webber, por ejemplo, hizo también un arranque ahí muy interesante. Acordate que debutó en Australia, el Gran Premio de su país, y terminó quinto, sumando un par de puntos. Insisto, el equipo oficial de Ford en la Fórmula 1 del 98 era Stewart, que tenía esos motores más potentes. Minardi se arreglaba con lo que podía y la diferencia entre Schumacher y Hill se sigue estirando. Como decías antes, se acerca al medio minuto. Hay más de 25 segundos. Hill le lleva más de 20 al tercero, a Ralf Schumacher. Ralf 7 a Alesi. Y ahí están el resto de las diferencias en una carrera que en este momento se estabilizó. Pero con estas condiciones nunca se sabe. Jean Alesi haciendo un gran premio excepcional también. Ubicado en el cuarto lugar.
delante de Frentzen, Irvine, Diniz, Fisichella, Trulli, Coulthard y Nakano, con el otro Minardi que ocupaba el último puesto. 11 autos que sobrevivían a un día que era un verdadero infierno en esa pista del Spa-Francorchamps. Sí. Recordemos que Uno hasta el 95, luego fue a Benetton en los años 96 y 97 y después recalaba en el equipo Sauber. Como veíamos, allí estuvo por espacio de 2 temporadas. Sonido andar de Mike Sauber usaba los motores B de Ferrari, rebautizados con el nombre de uno de sus patrocinantes. Ya de ese momento la escudería suiza se transformó en una especie de satélite de Ferrari, cosa que de alguna manera continúa hasta nuestros días, ¿no? Esa era la clasificación con 20 vueltas. Primero Michael Schumacher, segundo Damon Hill, tercero Ralf Schumacher, cuarto Jan Alesi, quinto Heinz-Harald Frentzen, sexto Eddie Irvine, séptimo Giancarlo Fisichella, octavo Pedro Paulo Diniz, noveno Jarno Trulli, en el 10º lugar David Coulthard y en el 11º y último Shinji Nakano, con el Minardi que sobrevivía después del abandono de Esteban Tuero. La carrera sigue siendo muy complicada para todos los pilotos. La visibilidad es reducida, bastante reducida. Es cierto que al no haber pelotones se facilita un poco la cuestión, pero de todas maneras seguir doblando a velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora en la mayor parte de las curvas de Spa, con estas condiciones de piso húmedo, no es para nada sencillo. Esas condiciones que no mejoran ni un poquito a lo largo de la carrera. Estamos llegando ya casi a la mitad de carrera. Sigue lloviendo, sigue la bruma, el spray en la pista, y son condiciones tan difíciles como el comienzo. Sí, fíjate ahí en la parte rápida que va hacia el final de la vuelta prácticamente no se ve nada. La diferencia entre Hill y Ralf se acortó, un poco como venía cortándose la ventaja que Frentzen le llevaba a Eddie Irvine por el 5º puesto. Pero es una carrera para mirar mucho con el cronómetro, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones de la pista. Sí, me parece que ha empeorado todo inclusive, porque hay más bruma. Sí, y menos huella seca. Sí, han empeorado justamente esto de lo que venimos hablando, ¿no? Las condiciones de pista. Ahí está Ralf, que se mantenía en el tercer lugar. Reitero, un buen resultado parcial para el equipo Jordan. Segundo y tercero, detrás de Michael Schumacher, el maestro de la lluvia de la era moderna. Recuerden que ha habido grandes pilotos manejando con lluvia en la historia de la categoría. Claro que no nos podemos olvidar de Ayrton Senna, ¿no? Quien era realmente quien tenía una genialidad en esas condiciones de piso mojado. Este es Ralf Schumacher, que ni por asomo tenía las cualidades de su hermano, Michael Schumacher, pero de cualquier manera se defendía y llegó a ganar carreras en la máxima categoría. Sí, ahí tenemos la lista de abandonos hasta aquí. Bursi se había tocado con Coulthard en el arranque. Bueno, los que figuran con 0 vueltas son los pilotos que no habían conseguido tomar parte de la segunda largada de la carrera. Ahora sí, estamos muy cerca del medio minuto. Sigue volando Schumacher en busca de ese triunfo. El 6º de la temporada. Hasta aquí ya había ganado en Argentina, en Canadá, en Francia, en Gran Bretaña y en Hungría. Mucha diferencia entre todos los pilotos. Este es Ralf Schumacher, el tercero, que le lleva 8 segundos y medio a Jan Alesi. Pedro Paulo Diniz. Este es el brasileño, Pedro Paulo Diniz. ...10 segundos, punto 6, la detención del equipo, del auto del equipo Arrows, cuando viene también con el Prost, con el auto de Alain Prost, del equipo de Alain Prost, Jarno Trulli. Un Trulli que iba a tener una extensa trayectoria también en la Fórmula 1 y que finalmente iba a lograr unos años más adelante su única victoria en Mónaco en aquel año 2004, muy recordado, 6 años después de esto que estamos mirando. Este es el Gran Premio de Bélgica de 1998. Ahí está Eddie Irvine, que había tenido problemas en la parte inicial. Un Eddie Irvine que venía en el 6º lugar atrás de Heinz-Harald Frentzen y delante de Giancarlo Fisichella. Sí, venía recortando la diferencia sobre Frentzen. Ya entran los dos autos en la pantalla. Las condiciones claramente empeoraron, Fernando, las últimas 2 o 3 vueltas.
la diferencia entre ambos pilotos, 2 giros de atrás, era de 7 segundos. Y ahora fíjate, apenas 2 segundos y medio. La Ferrari maneja mucho mejor, se maneja mucho mejor en el piso mojado. 22 vueltas, primero Schumacher, segundo Damon Hill, tercero Ralf Schumacher, cuarto Alesi, quinto Frentzen, sexto Eddie Irvine en el Gran Premio belga en Spa-Francorchamps 98, una carrera accidentada y con muchas complicaciones por la lluvia. Ahí está la lucha entre Frentzen, la que veíamos recién, entre Frentzen y quien lo venía persiguiendo, Eddie Irvine. Se ponía en una situación difícil, ¿no? Es que Pedro Pablo Diniz venía de salir de los boxes y era muy complicado ver quién venía adelante, quién venía atrás, ¿no? Creo que ahí no lo vio a Schumacher, que venía mucho más rápido. Fíjate, la diferencia ya sí superó el medio minuto. Schumacher sigue volando cuando le queda media carrera por delante. Se mueve el auto de Heinz-Harald Frentzen en el frenaje. Lo tiene encima a Eddie Irvine. La pelea es por el lugar de Frentzen. El quinto puesto. Vienen detrás de Jean Alesi estos dos pilotos. Este es el compañero de Michael Schumacher, el irlandés Eddie Irvine. Un Eddie Irvine que en ese 1998 estaba en Ferrari acompañando a quien era 2 veces campeón del mundo. Había logrado las 2 coronas con Benetton, Michael Schumacher. Sí, Irvine tendría al año siguiente su chance más clara de ser campeón del mundo en el 99. La perdió con Mika Häkkinen, efectivamente. Y después pasaría a ser el primer piloto de la escuadra Jaguar. En un momento fue el empleado de Ford más mejor pago del mundo, ¿no? Cuando era número 1 de la escudería Jaguar, que era bancada por la Ford, ¿no? La Ford Motor Company. Ya está a la cola del auto de Frentzen, Eddie Irvine. Ahora lo va presionando al piloto alemán. El Williams, que no se está comportando tan bien como la Ferrari. Ferrari que tenía un muy buen auto ya a esa altura en el campeonato 98. Lo está mostrando también con su inmenso manejo Michael Schumacher, ganando la carrera por más de medio minuto sobre Damon Hill. Mientras tanto, Eddie Irvine, que quiere volver después de aquel golpe que tuvo, volver a remontar posiciones. Eddie Irvine está sexto, Frentzen quinto, y ahí está la lucha. Y Jean Todt, que da algunas órdenes allí para un Irvine que ya venía a punto de conseguir el quinto lugar en la carrera, y un Heinz-Harald Frentzen que se venía derrumbando en el ritmo. Sí, pero vos te fijaste, Fernando, qué fácil fue para Irvine llegar hasta la cola de Frentzen y qué complicado es ahora superarlo, porque entra en la estela del spray y ahí se complica muchísimo la visión. Doblando en la Source, ahora en la bajada rumbo a Eau Rouge con 9 décimas y media, menos de un segundo. Ahí va la presión, buscando un sector un poquito más libre o más recto para poder superarlo. Eddie Irvine a Heinz-Harald Frentzen. Primer plano para Eddie Irvine y viseras transparentes, sin esos visores oscuros, porque obviamente no hay sol y las condiciones no permitían ver bien. Ahí está Irvine, que le muestra el auto a Heinz-Harald Frentzen en la frenada de Lecombe, en la zona alta del circuito. Ahora va a empezar el descenso rumbo a Malmedy. Está la presión permanente del piloto irlandés, que cuando manejaba bien, hasta que cometía algún error. Sí, siempre decía que ser número 2 de Schumacher le permitía por lo menos manejar el mejor auto de la Fórmula 1, y que en esas condiciones podía tener mejores rendimientos que otros pilotos que en otras escuderías eran número 1, pero no tenían autos tan capaces de estar cerca de la victoria, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo le cuesta acercarse a Frentzen para rematar la maniobra y conseguir el quinto lugar. Así es. Bueno, tiene también la enseñanza que dejó Schumacher, donde lo superó a Damon Hill, ¿no? Después de Blanchimont, en la parada de ómnibus, metiéndole el auto por adentro. Esas son las curvas de Stavelot. Y ahora van a ir hacia el curvón Blanchimont a la izquierda. Y ahí está Schumacher por sacarle la vuelta a David Coulthard, que tuvo una malísima jornada ya desde arranque. Le lleva más de 2 minutos, 2 minutos sí, 13. Va Schumacher sobre David Coulthard. Coulthard viene con vueltas menos. Buscando el lugar también Michael Schumacher con un David Coulthard, que les decimos tuvo una jornada para el olvido en el Gran Premio de Bélgica del 98, causando el primer accidente que tuvo que detener la carrera después de la primera largada con una carambola de 13 autos. Y ahí están Schumacher, que le pegó a Coulthard. Coulthard, que venía muy lento en ese sector, y Schumacher se lo llevó por delante. El puntero de la carrera
que se queda sin la rueda, sin toda la parte de suspensión delantera derecha. Un Schumacher increíble, el accidente con David Coulthard. Y ahí están las consecuencias. Queda la puerta abierta ahora para Jordan, con Damon Hill y con Ralf Schumacher, con este accidente inesperado de quien era líder, Michael Schumacher. Cantón no lo puede creer, le arrancó prácticamente limpia la suspensión delantera derecha. El McLaren perdió el alerón. Claramente se ve como Coulthard levanta el pie del acelerador, no frena. Un sector muy difícil, con una pista muy difícil para hacer eso. Sí, Schumacher dijo después que él no creía que Coulthard le iba a dar la posición antes de esta curva, de la curva de empujón. Ron Dennis contó después que él le había pedido a Coulthard que le diera la posición para no entrar en conflicto, pero Coulthard nunca explicó bien por qué había levantado tanto el pie del acelerador, ¿no? Bueno, ahí estaba Schumacher, que en 3 ruedas seguía seguramente tratando de llegar allí para la zona de los boxes. Viene la secuencia. Cómo se va acercando Schumacher a Coulthard. El spray no deja ver nada en ese momento. Y ahí está el golpe. Sí, y se ve claramente que Coulthard levanta el pie del acelerador. Es decir, el McLaren pierde mucha velocidad y no puede evitar la Ferrari el incidente. Y ahí se van los dos para la zona de los pits. Schumacher, que era el líder de la carrera y que tiene que abandonar después de este tremendo golpe con David Coulthard. David Coulthard iba a decir que él no frenó, pero claro, con esa ala cargada, un auto cuando levanta el pie del acelerador es como frenar. Exactamente, prácticamente. el efecto frenante del motor es muy importante. Lo Y que ahí sí se está baja claro, Schumacher. sí, lo que sí está claro que Schumacher llevaba muchísima ventaja y quizás podía haber tenido una actitud un poco más conservadora, ¿no? Se va a buscarlo a David Coulthard, va al box de David Coulthard. Schumacher muy enojado, el piloto alemán. Casco afuera, visera afuera también, antiflama afuera. Y un Schumacher con cara de pocos amigos. Lo va a buscar a David Coulthard. Y ahí va al box del equipo McLaren, donde lo frenan, lo paran. Schumacher lo quiere ir a pelear a David Coulthard por la bronca de haber perdido esta carrera. Jean Todt lo fue a frenar ahí a Michael Schumacher también. Sí, hay varios asistentes de Ferrari que intentaban frenar a su piloto. Estaba realmente muy enojado el piloto alemán, que sentía que se le escapaba una victoria prácticamente asegurada, ¿no? En estas condiciones, y con esto también se le iba a la punta del campeonato. Bueno, ahí está la maniobra de nuevo, muy lento se lo ve a David Coulthard. Schumacher, que viene a otro ritmo, lo atropella allí a Coulthard y ahí están los daños en los dos autos. Vuela toda la parte del ala trasera del McLaren y toda la parte delantera derecha en la Ferrari, que tiene que abandonar la carrera. Una carrera que, como lo explicabas recién, Pablo, la tenía casi ganada. Las carreras igual terminan con la bandera a cuadros, pero llevaba más de medio minuto sobre Damon Hill. Tenía un dominio de la situación Michael Schumacher hasta este momento en que se encontró con este David Coulthard. Y después la gran polémica, la bronca de Schumacher, el querer ir a pelearlo a Coulthard. Coulthard para defenderse diciendo que no frenó. Aunque ya lo sabemos, ¿no? Si uno levanta el pie del acelerador es como frenar directamente con esa carga de ala. Absolutamente. Digamos, las carreras no se merecen, se ganan o se pierden. Pero claramente lo que venía haciendo Schumacher hasta ese momento mostraba que era un dominador absoluto de la carrera. Y cuando las competencias tienen lógica, ganan los que la dominan. Sin embargo, no pudo evitar ese incidente. Claro, bueno, acabó siendo el momento en el cual termina perdiendo el campeonato del 98, ¿no? Por la manera en que se escaparon esos puntos. Bueno, miren, no lo podían contener a Schumacher. Ese era el momento en que iba a buscarlo a David Coulthard. Por ahí llegaba también Jean Todt y ahí estaba Coulthard, miren, y Schumacher diciéndole de todo, y se fue Irvine. Y Eddie Irvine, bueno, para completar la jornada de Ferrari, un desastre. Eddie Irvine otra vez afuera de carrera. Realmente increíble lo que viene pasando. Se pierde la cola del auto en esa curva de empujón. Claro, hubo una especie de desconcierto generalizado en el equipo Ferrari después del golpe de Schumacher. Los directivos abandonaron el puesto en la calle de boxes y entonces ahí se perdió un poco la guía, ¿no?, del equipo. Y las condiciones de pista, insistimos, eran muy complicadas. Ferrari ya estaba cuarto, ¿no? Claro, había superado a Frentzen quedando quinto y con el abandono de Schumacher había quedado en la cuarta posición. Bien, y una de las cosas que siempre decimos que fue positiva, la dirección de carrera, que como las condiciones eran malas pero estables, dejaba seguir corriendo, ¿no? Y el que era mejor, como decía Gilles Villeneuve.
siempre la pista es igual para todos y alguno va a sobresalir sobre otros. Absolutamente. Fíjate qué complicada que estaba la carrera, que los pilotos que habían llegado en las 6 primeras posiciones del campeonato ya estaban fuera de combate. Efectivamente, no sumaba ninguno de ellos. Exactamente, ¿no? Hakkinen, Schumacher, Coulthard, que estaba retrasado, Irvine, Villeneuve y Burst, todos ya habían abandonado. Bueno, una carrera insólita desde el comienzo de la primera largada, como ya lo vimos, y una carrera que, bueno, ahora pasaba del rojo al amarillo, porque ahora ganaban primero y segundo los dos autos de la escudería de Eddie Jordan, Damon Hill y Ralf Schumacher, que estaba a 14 segundos. Se venía acercando mucho el piloto alemán, que en estas circunstancias caminaba un poquito mejor que el inglés. Claro, Hill no había ganado una carrera en los últimos 2 años, se encontraba de golpe con la punta. La punta la había ejercido en la primera parte de la carrera, ¿no? Pero ya no estaba Schumacher y tenía una chance muy cierta de conseguir un triunfo. Claro, le pasaban cosas como esta. El puntero de la carrera en la frenada de la parada de ómnibus se fue afuera, pudo retomar, no le pegó a nada, fue una salida leve, bloqueando con la rueda delantera izquierda, va por el pasto, cruza la curva y puede seguir en carrera, perdiendo apenas algunos segundos. Una situación complicada, claro, pero ya había perdido relativamente 5 segundos para Ralf, queriendo dar un golpe de estrategia, ¿no? Haciendo rápidamente su segunda parada. Va a calzar, creo que las gomas de lluvia también. Full wet, sí, efectivamente. Las condiciones de pista no están para arriesgar. Sí, la pista nunca mejoró desde el comienzo de la carrera. Unas condiciones que se mantuvieron estables, como lo decíamos antes, Pablo, y que permitieron que, bueno, igual se completara esta carrera. Y el que era mejor o el que tenía más suerte sobrevivía. Sí. Están ganando los autos del equipo de Eddie Jordan. Primero Damon Hill, segundo Ralf Schumacher. Un Ralf Schumacher que le llevaba tanta distancia al tercero, Jean Alesi, que igual no perdía la posición. Esta era una situación inédita para Jordan. Fisichella que también se choca y pasa descontrolado allí por esa zona, muy cerquita de los boxes, con fuego en la parte trasera del auto, en la parte baja del motor. Otro momento dramático, ahí lo van a apagar el fuego rápidamente, pero se quedó sin el tren delantero con el golpe Giancarlo Fisichella. Un golpe a ese guardrail de punta, se salvó por muy poquito el piloto italiano. Claro, justo fue en la frenada de la parada del autobús. Se enganchó con Nakano. Sí, se llevó por delante a Nakano. Una situación muy parecida a la que vimos hace un rato entre Schumacher y Coulthard, ¿no? Nakano venía levantando para poder entrar en la chicana y se lo llevó por delante el piloto italiano, que claro, no redujo a la mitad el poder frenante de su Benetton, ¿no? Sin el tren delantero, y por eso siguió de largo. Otro de los contendientes del campeonato que se queda sin sumar puntos en esta carrera. Fisichella había llegado séptimo en el torneo a este Gran Premio de Bélgica. Bien, se iba, ya el equipo Benetton tenía que guardar todo, se había quedado sin sus pilotos en la pista, y ahí está Giancarlo por suerte indemne, y Damon Hill, que aprovecha para hacer la parada después de que lo hizo su compañero Ralf Schumacher en la vuelta anterior. Esto pasaba en la vuelta número 26, en la 27 en realidad ocurría este tema cuando Fisichella estaba en el 5º lugar por todos los abandonos que habíamos visto en las vueltas anteriores. Es una parada relativamente rápida la de Hill, 8.4. Hay que ver ahora cuando salga la pista en qué condiciones queda respecto de Ralf Schumacher. Estaba Jean Alesi también parando para el equipo Sauber con una muy buena carrera de Alesi, que se mantenía en el 3er lugar. Un hombre, lo dijimos, Pablo, de mucha experiencia, que supo cómo enfrentar esta situación difícil de la carrera. Sí, sobre todo sin apresurarse en ningún momento, sin apurar maniobras que podían ser complicadas. Hay safety car. Creo que es por el incidente de Fisichella, porque hay que limpiar la pista. El safety car en esa carrera lo piloteaba Oliver Gavin, que venía de ser campeón inglés de Fórmula 3 en el año 95. Y ahí está el pit stop para Heinz Harald Frentzen, que estaba cuarto detrás de Alesi. Recuerden, ya había parado Ralf Schumacher, paró Damon Hill, paró Alesi, paró Frentzen. Ahí está el auto de Fisichella. Impresionante el accidente de Fisichella. Pudo ser mucho peor si le pegaba de punta. Le erró por centímetros nada más al guardrail, al canto del guardrail que separaba la línea de boxes, la línea del pit lane con la pista. Efectivamente, bueno, es inevitable la neutralización de la carrera, teniendo en cuenta que el Benetton quedó parado en medio de la pista, ¿no? No hay posibilidad de mantener la carrera en movimiento. Lo que no pudo la lluvia intensa, las condiciones complicadas, lo pudo este incidente. Llena de situaciones difíciles esta carrera, este Gran Premio de Bélgica del 98.
Miren, hasta hay problemas con los auxilios, con los auxiliares de la pista. Muy, pero muy complejo todo. Una carrera que ahora es un sueño para Eddie Jordan. Miren esto, tiene a sus dos autos, primero y segundo. Una escudería que nunca había ganado en la categoría. Efectivamente, era el Gran Premio número 127 para Jordan desde su debut en el arranque del torneo 91, y la situación era inédita. Nunca había tenido a sus dos autos primero y segundo en una carrera. No ya. Estaba al ladito del guardrail. Sí, prácticamente se desprendía el radiador. Vemos todo ese vapor, es el agua caliente que está saliendo, ¿no? Y choca con la temperatura ambiente bastante más fría. Ese chasis no sirvió más. No, para nada. A la basura directo. Fíjense ustedes cómo se rompió todo, en el costado derecho y en el costado izquierdo. Para nada. Y contémosles a la gente más joven que de pronto está viendo esta carrera por primera vez, que ese motor Playlife que equipaba el Benetton era el mismo Renault de la temporada anterior. En el caso de Williams, los asistentes que se toman su tiempo para poder sacar el auto, evidentemente que tardan mucho en dar la vuelta. Es un circuito bastante largo, pero ahí van a pasar todos. Hay muy poco sitio, muy poco espacio para pasar. Acá van a ir a la repetición de lo que pasó entre Coulthard y Michael Schumacher. Sí, en la toma de arriba. Y hacía como una seña. Ahí estaba. Exacto, hacía una seña. Ahí estaba Michael Schumacher haciendo una seña a David Coulthard que le dejase paso, y justamente una curva después fue cuando desaceleró David Coulthard y Schumacher se lo llevaba por delante. Ya pasó todo el pelotón por el lado del auto de Fisichella, hay muy poco espacio, está la grúa, pero bueno, bajo régimen de safety car. Mecacrom, que era la compañía que hacía los service, y Benetton honraba a un sponsor poniéndole el nombre a ese motor. Bueno, y este es el accidente anterior de Michael Schumacher con David Coulthard. Sí, lo ve muy tarde Schumacher. Tiene la sensación, es como que intenta esquivarlo, pero ya es muy tarde y no consigue evitar el impacto. Sí, Schumacher no se esperaba que Coulthard fuera tan despacio en ese sector. Y este incidente también posterior en los boxes, donde Schumacher va a increparlo a David Coulthard. Jean Todt y Stefano Domenicali son los dos que intentan separarlo, no evitar que haya incidentes mayores en el box de McLaren. Bueno, y este es el auto, el Benetton Playlife de Giancarlo Fisichella, muy roto, destrozado el auto prácticamente, y con el safety car vienen atrás Damon Hill, Ralf Schumacher, Jean Alesi con el Sauber en el tercer lugar, Heinz-Harald Frentzen con el Williams en el cuarto, Pedro Paulo Diniz quinto, Jarno Trulli sexto, y después quedaban muy poquitos. Shinji Nakano estaba en el último lugar, apenas 8 autos. Coulthard, que va a volver allí a la carrera. Sí, tiene muchas vueltas perdidas, pero el auto fue reparado. Claro, estaba séptimo, pese a todas las vueltas perdidas. Insólitas porque quedaban muy poquitos autos, claro, ¿no? Podía especular con sumar por lo menos un punto, ¿no? El que daba el sexto lugar de la carrera, aunque claro, tiene muchas vueltas perdidas. Bueno, ahí lo están realistando. Le pusieron el ala trasera, que era la que había perdido con el golpe de Michael Schumacher. Un Coulthard que quedó envuelto en la polémica, ¿no? Porque, reitero, lo que él declaró fue que no había frenado tratando de defenderse. Ron Dennis monitoreaba la situación. Claro, McLaren intentaba salvar de alguna manera la ropa, ¿no? En este pésimo Gran Premio de Bélgica. Era en la escudería que llegaba como líder del campeonato y había tenido un fin de semana muy, muy negro. Este fue el hombre que empezó complicando las cosas en la primera largada, cuando en este sector que vemos ahí se despistó y provocó el accidente de 13 autos, esa carambola grandiosa que pudimos ver en esta carrera como nunca ocurrió en la Fórmula 1, con 13 autos involucrados. Y además recordá que en la segunda largada se despistó en la primera vuelta ese incidente con Alex Burs, que le hizo perder el giro, bueno, y terminó... La frutilla del postre fue el incidente con Schumacher. Bien, ahí estaba, séptimo lugar delante de Shinji Nakano. Son los 8 autos sobrevivientes en estas condiciones, casi para una carrera de lancha, ¿no? Pero la Fórmula 1 corría, y no hace tanto, apenas 2 décadas, que se podía correr en estas condiciones. Las alas
casi planas adelante, con un end plate en cada lugar, algún deflector, pero los pontones también libres, como lo pueden ver en los autos. Una Fórmula 1 muy diferente en cuanto a la parte de la dinámica, y que igual permitía correr en condiciones desastrosas como el clima las presentó en Spa-Francorchamps en el año 98. Sí, 5 autos siguiendo un poco más, 6 autos siguiendo al safety car, y David Coulthard, que intenta recuperar terreno. Una situación complicada para Damon Hill, que perdió toda la ventaja que tenía con su compañero de equipo. Hill contó después que en este momento mandaba mensajes de radio al box preguntándole qué estrategia iban a adoptar, ¿no? Y recordándole a Eddie Jordan que así como estaban, si no dan órdenes de equipo, había mucha chance de que los dos autos se golpearan y que perdieran una victoria que en este momento parecía muy cercana, muy próxima, ¿no? Pero también es cierto que como Ralf Schumacher sabía que dejaba el equipo a fin de año, que se iba a Williams, probablemente no estaba en condiciones de admitir de tolerar esas órdenes de equipo. No tenía por qué, ¿no? Sabiendo que ya dejaba el equipo. Efectivamente. Bueno, recuerden que en ese año sumaban los 6 primeros nada más. 10 puntos para el primero, 6 para el segundo, 4, 3, 2 y 1 para los siguientes. Solo 6 sumaban en aquella Fórmula 1 de 1998, y los que lo estaban haciendo, por lo menos hasta este momento, eran Damon Hill, Ralf Schumacher, Jan Alesi, Heinz-Harald Frentzen, Pedro Paulo Diniz y Jarno Trulli. Diniz estaba con un Arrows, Trulli con el Prost, el sobreviviente del equipo de Prost en esa carrera, Frentzen con el Williams, Alesi con el Sauber y los dos primeros con Jordan. Esta es una de las carreras de la historia de la Fórmula 1 con menor cantidad de clasificados en el final, ¿no? Normalmente Mónaco suele ofrecerte esa situación con 4 autos, por ejemplo en el 66 o en el 96, pero Bélgica del 98 también terminó siendo una carrera de y justamente de lo que demolición, marcaba, ¿no? 2 años antes que esto, en Mónaco, cuando ganó Olivier Panis, inesperadamente, solamente 4 autos terminaron la carrera en una de las pruebas casi récord para la Fórmula 1. Carreras de demolición, no más que de velocidad. Ahí está Pedro Paulo Diniz con el Arrows negro en ese momento, y un Spa-Francorchamps mojado, totalmente mojado. La pista no se inundó, eso es bueno también, tiene muchos declives y eso ayuda a que se vaya el agua rápidamente. Sí, la lluvia nunca fue torrencial en ningún momento, pero fue muy, muy abundante, y vimos parte de la carrera donde la visibilidad estaba absolutamente complicada. Allá está la curva de Blanchimont, a la izquierda, el auto de seguridad. Veremos si se va ya en esta vuelta y se reanuda la carrera para los últimos giros. Damon Hill está ganando, segundo su compañero Ralf Schumacher, tercero Jan Alesi, cuarto Frentzen, quinto Diniz, sexto Trulli, séptimo Coulthard con vueltas perdidas, y octavo Shinji Nakano, el piloto de Minardi, que protagonizó el incidente con Giancarlo Fisichella, hizo abandonar al piloto italiano de Benetton. Faltan 14 vueltas, van 30 de carrera. Todavía sigue el safety car. Fíjate como en la parte de la parada del autobús el piso está más seco, pero el resto del circuito todavía conserva una humedad llamativa. Las condiciones mejoraron apenitas nada más, y Ralf parece estar queriendo esperar la bandera verde para irse encima de Hill. Hasta ese momento el piloto inglés había, fíjate la diferencia, ¿no? Hill había ganado autos en la pista, ¿no? Absolutamente. Hill había ganado 21 carreras hasta acá y Ralf Schumacher ninguna. Bien, ahí estaba David Coulthard. Faltaba todavía Nakano, pero de cualquier manera hay un trencito de muy pocos autos, apenas los que quedaron después de tantos acontecimientos que ya presentó este Gran Premio de Bélgica. Y para sufrimiento de Eddie Jordan, le sigue mostrando el auto Ralf Schumacher a Damon Hill, aún cuando está el safety car adelante. Un Ralf Schumacher que evidentemente quería ganar en esa carrera, y Jordan que quería que sus autos lleguen adelante y que no se vayan a chocar en esas condiciones tan complicadas. Sí, en esa carrera el ingeniero de Damon Hill era el italiano Dino Toso. Con Ralf Schumacher estaba en comunicación Trevor Foster, que era el team manager. Y para que veas para que los televidentes vean las vinculaciones entre aquella Fórmula 1 y esta, el ingeniero de pista de Jacques Villeneuve en esa carrera era nada menos que Jock Clear. Hoy es el team manager de Ferrari. Exactamente, que está en el pitbull de Ferrari junto con Maurizio Arrivabene permanentemente. Un Jock Clear que después también estuvo en el equipo Bar Honda
con Villeneuve. Exactamente, y cuando Barce terminó transformándose en Mercedes-Benz, Cleary llegó a trabajar ahí hasta pasar del otro bando, ¿no? A pasar a Ferrari. Volvemos para atrás, estamos en el Gran Premio de Bélgica de 1998. Los fans de Damon Hill allí con la bandera británica. Hill, que como ya les comentamos había sido campeón 2 años antes, en 1996 en la categoría. Después fue Jacques Villeneuve en 1997. Y en este 1998 venían peleando cuando ahí está Shinji Nakano, que vuelve también a la pista con vueltas perdidas después del golpe con Fisichella. En este 98 estaban peleando por el título Mika Häkkinen y Michael Schumacher, los dos afuera de esta carrera ya por distintos accidentes. Sí, después de este Gran Premio de Bélgica iban a quedar 3 competencias: el Gran Premio de Italia en Monza, el Gran Premio de Luxemburgo en Nürburgring y la carrera de cierre de campeonato tradicional Suzuka, Gran Premio de Japón. Y ahí vemos a los autos que quedan, miren, los dos Jordan, el Sauber de Alesi, el Williams de Frentzen, después Diniz con el auto negro, el Arrows, atrás Trulli, y después vienen Coulthard y Nakano, que habían estado muchas vueltas en los boxes reparando. En realidad los que estaban para clasificar eran 6 autos, ¿no? Hasta Trulli. Después Coulthard y Nakano con vueltas perdidas, que si llegaban también iban a poder entrar en la quali. El spray que no permite casi ver en las condiciones de pista que hemos tenido durante casi toda la carrera. Miren cómo se mueve el auto de Damon Hill cuando se va a relanzar la carrera. Acelera Damon Hill, el auto que se espanta para un lado y para el otro, y Ralf Schumacher, que está encima de su compañero de equipo, apenas 3 décimas y fracción. Alesi, que pierde 1 segundo 3 en el relanzamiento, y Frentzen, que viene después, Pedro Paulo Diniz en el quinto, y Trulli, que está con una vuelta perdida. Efectivamente, Hill desde el mismo relanzamiento no quiso perder ni 1 segundo, por eso vimos que se movía el auto, porque lo aceleró todo lo que pudo, intentando poner distancia sobre Ralf. Y la cuestión ahora es saber si el alemán va a respetar las eventuales órdenes de equipo. Jordan quiere asegurarse su primer triunfo en 127 carreras en Fórmula 1. Y ahí se ve a los dos autos del equipo Jordan que están ganando esta carrera y que quieren hacer el 1-2 con un Jean Alesi que está a la expectativa por si pasa algo, cosa que no sería extraña, ¿no? Porque ha habido todo tipo de incidentes. Este es Heinz-Harald Frentzen, que estaba en el 4º lugar detrás de Alesi, delante de Pedro Paulo Diniz. Diniz es el único que completa con el total de vueltas el clasificador, está quinto, y Trulli con una vuelta perdida, como lo veíamos recién, mientras Coulthard y Nakano tienen por lo menos 4 o 5 vueltas menos a esta altura de la carrera. Le costó ahí a Damon Hill doblar, vimos que se iba ancho a la entrada de la curva. Las condiciones de pista siguen muy complicadas, y además Hill tiene esa presión de su compañero de equipo por detrás, tratando de asegurarse su primer triunfo en 2 años, el piloto inglés campeón del 96. Ese es Ralf Schumacher y este es Eddie Jordan, que sufre allí. Eddie Jordan, que se golpea la visera con la lapicera, no puede creer lo que está viendo. Por un lado, la felicidad de tener sus autos adelante, pero rezando seguramente e impartiendo alguna orden de equipo para que no se peleen. Entonces, menos precisa Eddie Jordan en este momento. Sí, 12 vueltas, dice la gráfica. Parecen pocas vueltas, pero es un cuarto de carrera prácticamente, más de un cuarto de carrera. Eddie Jordan querría que la carrera terminara ya mismo, ¿no? Que las condiciones se empeoraran lo suficiente como para poner un final anticipado a la competencia. Por momentos no se ve nada. Fíjense la bruma y el spray que levantan los autos. Una de las condiciones más difíciles que hemos visto de carrera, o por lo menos que hubo también en esa temporada 1998. Vuelta número 33, comienza la número 34. Faltan 11 para terminar. Justamente un cuarto de carrera, como lo decía Pablo. Y hay 2 segundos.3 entre un Damon Hill que logró sacar alguna diferencia sobre Ralf Schumacher para tratar de tranquilizar a su jefe. Sí, y el piloto alemán que si están preparando está preparando un ataque, por ahora lo está conservando, lo está guardando. Heinz-Harald Frentzen con chances de llegar al podio, 1 segundo.2 respecto de Jean Alesi. Claro, cuando el pelotón o el mini pelotón que quedó en carrera se vuelve a juntar, aumenta el spray y se complica más la visibilidad, ¿no? Ha sido una carrera en la que han ocurrido tantas cosas que se ha pasado muy, pero muy rápido. Estamos en la última parte ya, ganando
Damon Hill, el campeón del mundo del año 1996, que desde el 96, que no ganaba, como Pablo les decía antes, casi 2 años sin victoria para este Damon Hill, que estuvo muy cerquita de lograrlo con Arrows en Hungría en el año anterior, pero después terminó segundo por un problema que tuvo y fue superado por Jacques Villeneuve. Vos sabés que en esa carrera de Hungría, cuando desarmaron el auto de vuelta en la factoría en Inglaterra, descubrieron que lo que había fallado era una pisita que valía 5 libras. Nada, prácticamente nada, y que no habían cambiado de la carrera anterior porque no le tocaba cambiarla. Ese es Ralf Schumacher, que está segundo en la carrera, atrás de su compañero Damon Hill. 33 vueltas, Hill, Ralf, Alesi, Frentzen, Diniz, Trulli a una vuelta. Y después de ellos quedaban David Coulthard y Shinji Nakano, con más vueltas perdidas. Pista libre, muy poquitos autos para una pista de 7 kilómetros. Involucrarse en el tráfico ahí era ya una cosa muy, muy difícil, con tan pocos autos y tanta distancia o tantos kilómetros a recorrer en la pista. Sí, fíjate que Ralf adoptó ya una actitud un poco más conservadora, se mantiene una distancia que le permite ver lo suficiente como para seguir a su compañero, pero no está planteando una actitud agresiva en busca de la punta. Si le llegó el mensaje radial de mantener posiciones, lo está cumpliendo. Ahí la pelea de cada uno era contra sí mismo y contra el auto, ¿no? Que el auto no se fuera de las manos en condiciones complicadísimas, con esa pista tan mojada, y tratar de llegar hasta el final. Ahí estaban los mecánicos de Sauber también viviendo y con los ojos bien abiertos a ver qué estaba haciendo Jean Alesi. Ya lo dijimos, un hombre de larguísima experiencia, que en ese momento no iba a cometer ya ninguna locura. No, estaba subiéndose al podio por primera vez con Sauber. Ralf perdió 1 décima respecto de Hill en la vuelta anterior. La situación viene, ahora perdió otra décima más, 2.5 la diferencia. Todavía falta un puñado de vueltas donde la situación puede cambiar, sobre todo, como decíamos recién, básicamente a partir de las condiciones de pista, no de las condiciones deportivas de la carrera. La imagen con Ralf Schumacher, ubicado segundo en la carrera. Un sueño y toda la gloria que está obteniendo Eddie Jordan con sus autos en esta que, de concretarse, iba a ser su primera victoria en la Fórmula 1. Ahí están los dos autos amarillos separados, diría que razonablemente, ¿no? Sí, razonablemente. Sin pelea mano a mano. Claro, efectivamente. Pasaba algo muy interesante con Jordan, porque en esas 127 carreras anteriores, el director técnico siempre había sido Gary Anderson, director técnico y diseñador de los autos. Cuando la temporada 98 no se había venido desarrollando como Jordan quería, contrataron otro ingeniero, Mike Gascoigne, para que ayudara. Ahí lo tenemos a Peter Sauber sonriéndose, ¿no?, ante el buen resultado de Jean Alesi. Digo, y la llegada de Gascoigne al equipo, que se había producido a partir de mitad de temporada, causó muy mal efecto en Anderson, que era básicamente quien había pergeniado todos los autos del equipo en Fórmula 1. Este Gran Premio de Bélgica era la primera carrera en la cual Gary Anderson no asistía. De hecho, renunciaba al equipo y se perdía esta situación increíble con autos que él había pergeniado, que él había creado, había ideado. Jordan levantó muchísimo en esa segunda mitad del campeonato, pero le impidió al creador de los autos disfrutar de este momento. Mientras tanto, Jean Alesi se mantiene tercero, cerquita de Ralf Schumacher, pero sin poder atacarle, como les decíamos antes, sin cometer ninguna locura absurda. Con ese piso que estamos viendo y con ese spray, con esas condiciones hasta de niebla. Frentzen, que iba por arriba de los cordones en esa chicana, sin consecuencias, como antes pasó Damon Hill, lo veíamos cuando ya estaba liderando la carrera. Hill le lleva 1 segundo, .6 a Ralf Schumacher, que se acercó, estaba a más de 2 segundos. Me imagino a Eddie Jordan diciendo hold positions, ¿no? Que mantenga las posiciones allí. Sí, yo lo que creo que está pasando es que es Alesi el que viene apretando y lo obliga a Ralf a ir más rápido para defender esa segunda posición, ¿no?